Bendiciones a todos, gracias por acompañarnos en esta transmisión de hoy. Hoy vamos a tener un debate acerca con el amigo Ricardo Gutiérrez, la cual vamos a debatir acerca de cuántas deidades existen, si son dos o son tres. Mi postura es que es un solo Dios en tres personas, manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El amigo Ricardo defiende la postura de que son dos, el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo, vamos a ver qué es el Espíritu Santo para él. Así que sea él mismo que nos diga qué piensa acerca del Espíritu Santo. Pero antes de iniciar este debate, les quiero, por favor, les quiero, les quiero recordar a todos de que no olviden, a ver si puedo publicar esto, ya está publicado. A ver, tenía que publicarlo en Facebook, no sé por qué no se publica. Bueno, bueno, no se puede publicar en Facebook. Vamos a ver si lo puedo hacer lo más adelante. Eh, Le quiero recordar a los hermanos de que no olviden activar la campana para que puedan recibir las notificaciones, suscribirse al canal, dejar sus likes y compartir este material que es muy importante. Así el algoritmo de YouTube se activa y le puede llegar a más personas. Vamos a dejar que sea Ricardo quien se presente y que nos diga su pensamiento teológico. Adelante, Ricardo. Desactiva tu micrófono. Ya, eh, lo que yo defiendo es que en la deidad hay dos, y como en el Antiguo Testamento la palabra era Elohim, no Dios, entonces en este Elohim es el Padre y el Hijo, y el Hijo es el Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu del Hijo es el Espíritu Santo. Por muchos textos que hay, eh, me parece que es Primera de Pedro 1:11. También el Hijo dice a la iglesia, primero al pueblo, le dice: el que tenga oídos oiga lo que, ya, el que tenga oídos oiga. Después a la iglesia le dice: el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pablo en 1 Corintios 8:6 dice: aun cuando hay muchos dioses en el cielo, muchos dioses en la tierra, muchos señores, sin embargo para nosotros, para la iglesia, para los que hemos nacido de nuevo, un Dios y Padre y un Señor. En Efesios 4, 5 y 6 dice: un Señor y un Dios y Padre. Entonces, Pablo en sus cartas ya menciona el Espíritu del Hijo de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y así varios espíritus, pero él concluye diciendo un espíritu, pero él jamás menciona el Espíritu del Padre. Entonces, para mí hay dos espíritus. No sé si con eso será suficiente. Momento, ahora resulta que son dos espíritus. Ya no hay un solo espíritu, son dos espíritus. Y esos dos espíritus es uno, supongo yo, que corresponde uno para el Padre y otro para el Hijo. Eso es lo que me dice usted. Claro. Bueno, y me puede dar los versículos bíblicos donde nos muestran que existen dos espíritus, uno del Padre y el otro del Hijo, y otro espíritu del Hijo. Eh, Mateo 10:20. Mateo 10:20, vamos a buscarlo. Y Gálatas Vayan 4:6. todos, vamos todos a la Biblia, al Nuevo Testamento, y vayamos a Mateo 10:20 para ver qué nos dice. A ver, nos dice lo siguiente. Veamos. A ver, dice, porque no sois vosotros los que habéis
lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los padres morirán. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. Ok, cuando leemos el 20, dice, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu del Padre. Bueno, el problema es el siguiente, y aquí usted y yo discernimos. Yo creo que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, pero no es que es el Espíritu únicamente del Padre. Es el Espíritu la tercera persona. Cuando dice el Espíritu del Padre, el Señor Jesucristo estaba hablando en condición humana. Él no estaba en el cielo cuando dijo eso. Él estaba aquí en carne, y eso es lo que usted no sabe diferenciar. Ese es un gran problema teológico. ¿Está entendiendo? Por eso él dice el Espíritu del Padre, porque él está hablando en condición humana. ¿Está entendiendo? Su micrófono. Claro, pero es que esa es tu forma de ver la escritura. Yo la veo de otra forma, porque el Hijo dice en Juan, a ver, Juan 14, 23, dice, el que guarda mi palabra, ya, no, dice, el que me ama y guarda mi palabra, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, si dice haremos, está hablando de más de uno y se incluye solamente él y el Padre, a nadie más. Entonces, no puede ser posible que si son dos personas para mí, que sea un solo espíritu. Eso para mí sería unicidad pura. Entonces, yo no defiendo la Ok, unicidad. Ricardo, entonces cuando el Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos de que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué él no dijo dos Espíritus Santos? ¿Por qué no dijo eso? Su Porque... cámara, Ricardo. ¿qué pasó? Sí. Ok. ¿Por qué dijo eso? Porque sería uno solo el que bautizaría, y el mismo Juan el Bautista dice que tras de él viene uno más poderoso que no es digno de atarle su sandalia, que él bautizaría con Espíritu Santo, y que el que lo envió a bautizar le dijo que a aquel que permaneciera el Espíritu en él, que éste bautizaría con Espíritu Santo. Entonces es uno el que bautiza, A ver, no a dos. ver, a ver, a ver. Porque yo le voy a seguir fustigando a usted con ese pasaje bíblico. Él dice, bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué él allí no dice, bauticen en los nombres de los Espíritus Santos? En el mío, en el Espíritu Santo mío y en el Espíritu Santo de mi Padre. Porque es un solo nombre. Pero Porque entonces, ¿hay una contradicción en su doctrina? no, porque es un solo nombre. Por ejemplo, ¿cómo se llama el Padre? Yahweh. ¿Cómo se llama el Hijo? Yahweh. Pero el nombre del Hijo significa Yahweh salva. Entonces ese es el nombre. Ok, Y ahora yo, ok, pero ok. que yo te puedo cuestionar, ¿o no? Yo te Sí, puedo sí, sí, cuestionar. sí, 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 claro, claro, sí, Ya, sí. entonces, ¿por qué si es el nombre de tres, por qué en Apocalipsis 3:12 dice que el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y tendrá el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo? Y en Apocalipsis 14:1, los 144,000 es el nombre de dos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Si se supone que es el nombre de tres, ¿por qué? Porque la Escritura dice que la suma de tu palabra es verdad y un texto no suma. Bueno, mira, vamos a hacerlo de otra manera. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, ¿él tenía espíritu cuando estaba aquí? Claro, el espíritu de él, Él tenía un espíritu, el espíritu de él. claro. Ok, entonces cuando él fue bautizado por Juan, que descendió el Espíritu Santo como paloma, ¿qué fue que descendió? Que descendió Sí. el espíritu en forma de paloma. Exacto, Pero entonces ya tenía un espíritu aquí en la tierra.
Claro, pero es que recuerda que así como el Padre puede estar en más de un lugar a la vez, Él también lo puede hacer. Él lo puede hacer, po. Pero, porque Claro, aquí ya tu porque doctrina mira, se está, mira, a ver, no, momento, Ricardo, porque pero ya aquí pero deja Ricardo, terminar. sí, pero un momento, porque tú me vas a explicar eso, porque ya veo que tu doctrina aquí se está haciendo trizas. Si tú me dices a mí, acabaste de decir delante de todos, te pregunté, el Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en vida, en la tierra, ¿tenía él un espíritu? Tú me acabas de decir, sí, él tenía un espíritu. Ok, cuando Juan lo bautizó en el Jordán, que descendió sobre él el Espíritu Santo como paloma, ¿qué fue que descendió? Porque tú acabas de decir que descendió como paloma el Espíritu Santo, porque él tiene otro Espíritu Santo. No, pues es que yo no lo entiendo así, porque mira, Pero, si vemos, mira, pero es que okay, pongamos un texto ¿qué fue que paralelo, descendió? Ricardo, ¿qué fue que descendió? pongamos un texto Pero paralelo, necesito saber, Ricardo, ¿qué fue que descendió? el mismo espíritu de él, po. Pero Pero él tenía un espíritu de la él puede raro tomar que él forma de tenía. paloma, porque Pero, mira, pero si mira, me acabas si me acabas de decir que él tenía un espíritu aquí, cuando estaba aquí en vida, en la tierra, pero por eso ¿cómo no va a te, descender otro espíritu de él? Yo no entiendo eso. no, po, es que él puede adoptar la forma de paloma, Ah, porque es un cuando, pensamiento suyo. Eso no, pero que pero no es bíblico. cómo lo hizo con Natanael, cómo lo hizo con Natanael cuando él estaba en un lugar y Natanael se le viene acercando y él le dice, he aquí un hombre en el cual no hay engaño, un verdadero israelita. Sí, ¿Qué le dice Natanael? no Espérate, pero significa, sí, claro que sí, po. no significa que Jesucristo tenía omnipresencia, él podía estar en todo lugar, en el mismo lugar, sino que él sabía quién era Natanael porque Jesucristo era Dios antes de venir aquí. No, pero deja terminar, Ya po. él Pero ¿qué le preexistía, dice él? ya él ¿Pero qué le dice preexistía. él? No, pero ¿qué le dice él? Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Y él le dijo, antes que Felipe te llamara, yo te vi. ¿En dónde lo vio? Debajo de la higuera. ¿Cómo pudo estar Sí, allá, sí, verlo? pero que Jesucristo está hablando de la preexistencia, ya él sabía quién era No, Natanael, no, ya él no. Dice, sabía quién yo era te vi. Natanael. No, dice, yo te vi, yo te vi. No dijo, yo sabía. Pero que No, dijo, yo te vi. El Señor Jesucristo ya sabía quién era Él, Ahí porque está el la Señor respuesta, Jesucristo po. ya preexistía. El No, Señor pero le Jesucristo dijo, preexistía. no, pero le Ok, dijo, yo te vi. entonces tu postura es que el Señor Jesucristo tenía, era omnipresente, él podía estar en todo lugar al mismo Claro, tiempo. si le dijo yo te vi, po, ¿cómo puedo decir yo te vi si yo estoy aquí y no estoy en el otro lugar también a la vez? ¿Cómo puedo decir yo te vi? No puedo A ver, decirte yo a ti, po, a ver si lo puedo entender. El Señor Jesucristo podía estar en todos los lugares a la misma vez. más de un lugar a la vez. Por ejemplo, dame un versículo donde él estaba en diferentes lugares a la misma vez. Ya te di el texto en No, eso donde no explica Natanael, nada. ¿por qué no? Porque él le dice yo te vi, ¿cómo lo vio si él estaba en este otro lugar? Por ejemplo, yo estoy aquí y tú vienes hacia mí y yo te digo, Mira, es que el Señor Jesucristo no podía estar aquí en la tierra en un lugar diferentes veces aquí en la tierra. Él sí podía estar aquí y en la presencia del Padre, porque él era el Padre, son la misma deidad. Por ejemplo, no, cuando tú no, te doy un versículo, pero es que es otra cosa, po. Juan 3:13, léete Juan 3:13, léetelo, por favor. Juan 3:13, claro, Sí, lo vamos a léalo, leer. léalo. Eh, eh, Juan 3:13. Nuevo Testamento, Juan 3:13, si no 13. me equivoco, en donde dice mm, que él estaba, veamos mejor, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Eh, en otras versiones no dice que estaba en el cielo. Lo mutilaron, porque dice el hijo, el hombre, te lo voy a leer, te lo voy a leer una Biblia de verdad, porque tú estás leyendo una Biblia que está mutilada. Mira, Juan 3:13. Ahí está mutilado el pasaje bíblico. Mira cómo dice. Nadie subió del cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está presente en el cielo. Esa parte la mutilaron. Pero ¿y por qué Entonces, en la interlineal no sale? Tú me estás leyendo una traducción, po. porque tú estás leyendo una Biblia basada en el texto crítico mutilado. ¿Qué Pero es versión tú que estás de todas leyendo? maneras, no, yo estoy leyendo, por ejemplo, tengo leo de la Lobo Can Lobo
y de Eso es Ricardo texto de Stein, me crítico. parece que Es texto crítico. Tú estás leyendo un texto crítico. Tú estás leyendo Tischendorf. Ese texto de Tischendorf es el sí, texto crítico. ya. Entonces, ahí mutilaron donde dice que está en el cielo, tiempo presente. Entonces, claro, el Señor Jesucristo comparte la misma deidad del Padre. Él estaba aquí en la tierra, pero Entonces su me deidad estás dando estaba la también razón. estaba allá con el Padre. Entonces me estás dando la razón. Sí, pero estoy hablando aquí en la Mira, tierra. mira, yo te voy Ricardo, a estoy hablando en la cuestionar otro. tierra. Estoy hablando en la Ya, tierra. Aquí en claro, la pero tierra, yo, Jesucristo. Déjame decirle para que tenga un razonamiento lo que estoy diciendo. Aquí en la tierra, el Señor Jesucristo estaba limitado. Él vino en condición de hombre. Él no podía estar en diferentes lugares a la misma vez. ¿Me explico? Él no podía hacerlo. De ser así, él no caminara con sus discípulos, se transportara de un lugar a otro, no fuera a Samaria y regresaba a Jerusalén y iba a Judea y a Galilea, de ser así. ¿Me estoy pero, explicando? Él no pero es podía que eso, estar, él no podía estar aquí en la tierra en diferentes lugares a la misma vez, porque pero eso no quiere decir, él estaba limitado como hombre, él estaba limitado. ¿Está pero escuchando eso bien? no quiere, sí, pero eso no quiere decir que él se haya limitado del todo, porque él No, no, dijo, yo te vi. pero que yo no Es que estoy tú no diciendo puedes eso, extender pero este que no estoy texto. diciendo eso, yo que estoy diciendo que el Señor Jesucristo le dijo eso a Natanael, porque ya ¿Ya? él sabía quién era Natanael, ya él conocía No, quién era él. no, es que no dijo yo te conozco de antes, no, dijo yo te vi, yo te vi. Dijo yo te vi. ¿Ah? ¿Qué es lo que es esto? Yo te vi, quiere decir que él estaba viéndolo, po. Y dice yo te vi debajo de la Ok, higuera. mira, vamos a hacerlo más Entonces fácil. Mira, no puedes desperdiciar este texto. como uno puede hacer doctrina de un solo versículo, dame ¿Ya? otro versículo bíblico que arroje claridad a ese versículo. Otro. El mismo que tú diste, pues, que tú mismo te estarías refutando, Pero en donde no, dice no que me estoy estaba en el cielo, refutando, po. no me estoy Sí, refutando pues, porque, estaba en el cielo, po. pero déjame hablar. No, o no vas a hablar. Es que no me estoy refutando, Ricardo, porque yo estoy hablando que está en el cielo, no en la tierra. En el cielo. Yo creo que el Señor Jesucristo es de la misma esencia del Padre. Él vino aquí en condición de hombre, pero el Señor Jesucristo cuando muere en la cruz no es Dios quien muere, porque su deidad todavía estaba con el Padre. ¿Está entendiendo? Si decimos, por ejemplo, como empiezan los católicos romanos, bueno, Dios murió en la cruz, porque como Jesucristo era Dios, entonces Dios murió. No, eso es una teología retorcida y falsa. Lo que yo digo es lo siguiente. Cuando él dice en Juan 3:13, que se dice allí que está en el cielo, tiempo presente, no está diciendo en la tierra, está diciendo en el cielo, presente. Estoy hablando aquí en la tierra, en el territorio, aquí, en el territorio de los vivos, de lo que tenemos carnes y hueso, aquí, que tenemos espíritu. Eso es lo que yo estoy diciendo aquí. Yo lo que quiero que me demuestre a mí otro pasaje bíblico donde el Señor Jesucristo estaba en diferentes lugares a la misma vez. Es que son los únicos dos textos. Es que ese de Juan 3:13 no aplica porque está hablando de su deidad allá, que estaba todavía con el Padre allá. Ah, pero ¿Está entonces no estaba en entendiendo? la tierra. Entonces no estaba en la tierra. Ah, pero que no nos estamos entendiendo. No, pues que yo El no te estoy Señor Jesucristo entendiendo. vino en condición de hombre. Cuando ¿Ya? leemos a Juan 3:13, te lo voy a leer de nuevo. Nadie subió al cielo. Es decir, Él subió al cielo. Sí. Sino el que descendió, que bajó, Él bajó del cielo, ¿Ya? ¿Ya? ¿verdad? Él Sí. descendió del cielo, Él viene de ¿Mm? allá. El Hijo del ¿Ya? Hombre, es decir, el Hijo de Dios, que ¿Ya? está presente en el cielo. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? ¿Estaba en la tierra o estaba en el cielo? Físicamente. Estaba en la tierra y en el cielo, po. Sí, En pero ambos lugares. exacto, estaban en el cielo, pero era la deidad que estaba allá. Él No, vino en pues es que condición de hombre. tú estarías reacondicionando lo que está diciendo el texto, pues. El que Entonces, no es que recondicionando, lo que pasa es el problema es el siguiente. Es que si tú me dices a mí que entonces la deidad estaba aquí en la tierra, pues ¿ya? entonces Dios murió y Dios no puede morir. No, pues es que tú no sabes interpretar ese tema, ese otro tema que tampoco ¿Cómo lo tú lo saben interpretas? interpretar. ¿Cómo tú lo interpretas ese? Pablo dice claramente, dice, mira, primero que nada, el Hijo dice así, En dice, la cruz, ¿quién fue que murió? pero, ¿Fue pero el cuerpo o fue la deidad? fue el cuerpo, Entonces, tú me estás dando la razón y ya, eso es lo que yo, eso es lo que pero yo es que el creo. espíritu, pero es que el espíritu del Hijo de Dios seguía ahí, pues.
Pero el Pero que muere es el tú me cuerpo, acabas no de el decir que espíritu. él tenía espíritu aquí en la tierra. Pero eso no quiere decir que si a ti te entierran una lanza, te traspasa hasta el espíritu, po. Pero tú me acabas de decir que él tiene un espíritu aquí en la tierra. Pero quien No, descendió cuando fue bautizado fue el espíritu también de él. Entonces él tiene dos espíritus. no, po, es que él puede estar en más de un lugar a la vez, pues ya Que no me está ya lo dije. explicando bien. Hay un problema, un error aquí que se contradice. Tú me acabas de decir, mira, el Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra, él tenía un ¿Ya? espíritu. Pero Claro. el que descendió cuando Juan lo bautizó era el espíritu de él. A ver, Pero qué ¿cuántos descendió, espíritus pero entonces qué tenía descendió, él? pero qué ¿Cuántos espíritus? descendió, Pero pero qué ¿cuántos descendió. espíritus? Yo quiero saber cuántos espíritus tenía él. Uno solo, po. Pero tú me acabas de decir que él tenía ya uno Pero ¿y aquí en por la qué lo tierra. vieron? Pero ¿y por qué lo vieron? ¿Por qué lo vieron? Pero te hice la pregunta y no me estás No, pero por eso respondiendo. ahora yo ahora te estoy preguntando a ti, entonces, ¿cómo lo vieron? Si él es espíritu, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron así? No entiendo. Porque dice que Juan el apóstol lo vio, po, y era una señal solamente Claro, que para él. descendía como paloma. Ya, pero ¿cómo lo vio si es espíritu, po? Bueno, si el Eso, Señor le eso dio se la vuelve a potestad confundir para que también, pudieran ver, para que pudiera ver ya, Juan, para que pudiera ver su poder ya. manifestándose, claro, él tiene, Dios no está limitado. El problema es el siguiente, tú me acabas de decir que el Señor Jesucristo tenía un espíritu aquí cuando caminaba con su Sí, discípulo, él tenía un espíritu de él. sí. Cuando él fue bautizado en el Jordán, descendió el mismo espíritu que tú dices que es de él, entonces él tiene dos espíritus. Pero ¿por qué fue visto? Por eso yo te pregunto, ¿cómo es que fue Pero que visto? no me está respondiendo, dime sí o no, ¿tenía dos Pero espíritus, sí o te no? estoy diciendo que es uno solo y él puede estar en más de un lugar a la vez. Ya, No me ya está tenemos los dos textos. respondiendo. Sí, pues, te estoy Yo necesito respondiendo. que me responda, Ricardo. Pero si ya te estoy ¿Tenía respondiendo, dos espíritus, sí o no? Y dime sí o no y ya. no te estoy respondiendo. No, tenía un solo espíritu. Pero entonces te está contradiciendo, ¿y cómo es? ¿O son dos o es uno? Es uno, no te estoy diciendo. No, si no me vaya a pillar, no me vas a pillar. Pero yo Entonces tú sí me te estás puedo diciendo a decir a mí ti. que, tú me estás Ahora yo diciendo a te mí que pregunto, tenía uno aquí en la ahora, tierra, pero cuando fue bautizado en el Jordán, descendió el otro espíritu pero no de te él. estoy dando la Son dos, explicación. son dos. No son dos, es el O no, mismo, pero él o no puede sabe estar en más contar. de un lugar a la vez. Él puede estar más de un Sí, pero lugar es a que no la vez. estamos hablando de la omnipresencia, no estamos hablando Pero del si es la única espíritu. manera que Habla se explica esto, po. del espíritu. Si Ya, tú me po. dices a mí, ¿Qué dijo el hijo? ¿Qué dijo el hijo cuando resucitó? si tú me dices a mí que él tenía un espíritu cuando caminaba con sus discípulos, él andaba con un espíritu, pero cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, descendía el espíritu también de él. Cuando se tiene dos espíritus, Pero porque ya él tenía uno aquí en la tierra. ¿qué dijo el hijo cuando resucitó? ¿Ah? Dice que un espíritu no tiene carne ni hueso. ¿Cómo lo pudieron ver Pero si ya no la había tiene ni carne ni hueso? resucitado. Pero que Ya, él no resucitó en espíritu, él resucitó en pero él carne. estaba hablando de un espíritu, po. Él estaba Sí, pero, hablando de un sí, pero que espíritu. él no estaba diciendo que él resucitó en espíritu, resucitó como carne, Claro, un pero cuerpo sí, glorificado, sí, pero él dijo que como un vamos a espíritu, resucitar nosotros lo que creemos en él. claro, pero él dijo que un espíritu no tiene carne ni hueso. Entonces no se Claro, puede ver. ¿Cómo lo pudieron ver? porque ellos creían que había resucitado en el espíritu. Pensaban que lo que estaban viendo en un espectro. ¿Está escuchando? Sí, Sus dijo, discípulos pensaban, déjame ah, hablar, Ricardo, momentico. Sus discípulos pensaban de que él no había resucitado en carne, sino que lo que estaban viendo era un espectro, era un espíritu. Y él dijo, no, tocad, parpad, es decir, toma, mira, esta es mi carne, ve que un espíritu no tiene carne ni hueso, como el que yo tengo. Él está diciendo que yo no soy un espíritu, yo tengo un cuerpo. Bueno, no es un cuerpo ordinario como el tuyo y el mío, sino es un cuerpo glorificado que él podía traspasar los lugares, podía aparecerse en diferentes claro. lugares. Era un espíritu glorificado. El problema es el siguiente, si tú me dices a mí que él andaba aquí con un espíritu, pero cuando Juan lo bautiza en el Jordán, descendía el espíritu, el otro espíritu de él como paloma. Si tú dices que ese es el espíritu de él, que era del hijo, entonces ya él tiene dos espíritus. No, porque yo ya te di la explicación cómo es que se pudo hacer ver, porque un espíritu no se puede ver, po. ¿Cómo es que se pudo ver? Él pudo hacerse ver en forma de paloma, ya, porque puede estar en más de un lugar a la vez y ya te di los dos textos, el que tú me diste más el Es que te que di. no, es que Juan Claro que sí. 3.13, Juan Que 3.13 lo que tú, está diciendo, mira, lo que Juan lo que 3.13 lo que está diciendo es, pero ves, tú no me dejas mira, terminar. Juan 3.13 lo que está diciendo es
la omnipresencia del Señor Jesucristo en el cielo, allá en el No, cielo, fuera, mira, no, fuera de este lugar, de lo terrenal, aquí, del planeta. Está diciendo allá en el cielo con el Padre, que está en el cielo. Eso es lo que está diciendo Juan. Es decir, está diciendo, Él está aquí, pero su deidad está allá con el Padre. Yo lo que estoy hablando es aquí terrenal. Jesucristo, para que me demuestre otro pasaje bíblico donde diga que Jesucristo estaba aquí en la tierra, en diferentes lugares a la misma vez. Eso es lo que yo quiero. ya, Otro pero pasaje bíblico. mira lo que estás diciendo tú, po. Mira lo que estás diciendo tú, te estás tú enredando tú mismo. ¿Por qué? Porque tú dices que la deidad estaba en el cielo, no estaba en la tierra. Pero claro que el Señor Jesucristo vino en condición de hombre. Él estaba limitado. Entonces, Mira, ¿dónde estaba su mira, espíritu? escucha. El Señor Jesucristo estaba limitado. Él padecía hambre, tenía sed, se cansaba. Él estaba limitado. Él vino en condición de hombre. Él vino y sufrió el martirio como hombre. Él lloró la muerte de Lázaro porque él tenía sentimiento. Pero entonces vino solamente un Él cuerpo a la tierra. vino en condición de hombre. En Entonces condición de vino hombre. solamente un cuerpo a la tierra. Yo no Respóndeme. estoy diciendo que el Señor Jesucristo eh, no, no, no tenía deidad, porque su deidad estaba con el Padre. Si decimos de que su deidad estaba aquí en la tierra, pues entonces su deidad murió en la cruz y Dios murió y Dios no puede morir. Pero ves cómo te enredas tú mismo. Tú estás diciendo que la deidad durante los 33 años estuvo en el cielo, no en la tierra. Creo que sí, claro, Entonces vino claro. solamente un cuerpo. Él estaba con el Padre, él estaba Entonces vino un limitado, pero cuerpo. que él estaba limitado. Mira cómo te refuta Hebreo 10:5. Primera de Timoteo 3:16 dice, Dios se manifestó en carne. Él se Ya, manifestó en carne. pero Él no dice ¿sabes qué es lo que significa? Dios se manifestó como Dios aquí, sino se manifestó en carne. ¿Está escuchando bien? Pero Su ¿sabes qué deidad, significa él no dejó, manifestar? el Señor Jesucristo no dejó de ser Dios, porque su deidad estaba con el Padre. ¿Está escuchando bien? Eso es lo que yo entiendo. Que lo que tú estás enseñando nunca lo había escuchado, que la No, deidad estaba en lo el que tú cielo. enseñas, eso sí que yo nunca lo había escuchado. Ahora resulta que el Padre tenía un Está en la espíritu escritura, po. y que el Hijo tenía otro espíritu. Es decir, cada uno tenía su espíritu. Y eso yo nunca Mateo, jamás lo había escuchado. Mateo 10:20, Gálatas 4:6. No, aquí no dice nada de eso. Cuando habla, mira, Pero, mira, cuando el Señor Jesucristo habla de la tercera persona, está hablando del Espíritu en la deidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice el Espíritu del Padre, se está refiriendo porque él vino en condición humana. ¿Está escuchando bien? Dice el Espíritu del Padre, está hablando de la deidad como Dios. pero dice que estará en Jamás vosotros. he Dice que, escuchado, jamás he escuchado a uno de sus discípulos decir que el Espíritu de Jesucristo. ¿cómo que no? Muéstrame un versículo Cuando, bíblico donde diga Pablo, el Espíritu del Señor Jesucristo. voy a tener que buscarlo Sí, entre busque todos los un versículos. versículo donde diga Mira, el Pedro Espíritu del dice, Señor Jesucristo. Pedro dice que el espíritu del Mesías estaba en los profetas. ¿Cómo es? Pedro dice que el espíritu del Mesías estaba en los profetas. ¿Qué espíritu es este? El espíritu del Es Hijo de Dios. El Espíritu Santo, porque No, es la el parte, espíritu, es parte de la no, deidad. no, po. Padre, Hijo, No, Espíritu porque dice Santo. el espíritu del Mesías. ¿De quién? Del Mesías. Le Pero es pertenece que a yo, él. pero es que yo Ese estoy de acuerdo, espíritu del Hijo de Dios, po. pero es que yo estoy de acuerdo porque el Espíritu Santo es tanto del Padre como del Hijo. Es la tercera persona de la deidad. Es tanto No, como el Espíritu del Padre como la del Hijo, porque los tres son uno. El problema es pero que tú le quieres poner, el problema es que tú le quieres poner un espíritu para el Padre y otro espíritu para el Hijo. Y eso yo no lo veo en la Biblia. pero es que entonces No existe. tú estarías defendiendo unicidad, po. Entonces no te pones de No, acuerdo con lo que yo digo. yo defiendo la Trinidad en una deidad. Eso es lo que yo Ya, defiendo. po, por eso, pero es Son que es tres un solo personas, espíritu, po. son tres personas manifestadas en una sola deidad. Perdón, Pero, tres personas manifestadas en personas, pero una sola deidad. ¿Me explico? pero ¿qué es lo Son que es tres deidad? personas La manifestadas deidad es la en tres naturaleza. personas, una sola deidad. Claro, pero la naturaleza, la deidad es la naturaleza. Entonces tú no puedes tener a tres personas que sea un solo espíritu. ¿Cómo va? Muéstrame un texto en donde diga Pero no dice que Dios es pero no me espíritu. dejas. No dice que Dios es espíritu. ¿Cómo? Dios no es espíritu.
Claro, pero tú Entonces, sabes que la palabra Dios es greco-latina, ¿cómo no es? es hebrea. Es greco-latina, no es hebrea. Y la palabra usada en hebreo es Elohim, ¿Cómo? plural. Exacto, claro, Digamos, plural, entonces, si son tres Elohim. personas, tienen que ser tres espíritus. Tres espíritus. Es decir, ahora el espíritu también tiene otro espíritu. No, yo te estoy diciendo que tú, como trinitario, si hablas de un Dios, ya, y que son tres personas, tienen que ser tres ¿Cómo tú espíritus, me no pueden explicas ser uno solo. primera de Juan 5:7? Ah, pero es que ese es un texto, Sí. esa es la coma juanina. La coma juanina como ustedes, o no tú, porque tú eres víctima de eso, sino como los liberales han querido sacar de la Biblia. Ese es el texto principal para demostrar la Trinidad. Primera de Juan 5:7. Dice lo siguiente, lo voy a leer. Leámoslo. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Aquí no dice cuatro. Sigue el 8, No. sigue el 8. ¿Cómo es que sigue redundando en que son tres? Sigue con el 8. A ver, fíjate, porque estoy buscando. Él dice el 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Aquí en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Ya, pues, entonces, ¿cómo es que está redundando en lo En el mismo? cielo, ¿cuántos era que habían en el cielo? Ya, entonces ahora muéstrame tú un texto en donde en el cielo, en Sí, Apocalipsis, se pero muestre yo te tres. hice la pregunta, yo necesito saber, antes de yo responder la pregunta, ¿cuántos habían en el cielo? ¿Cuántos? Pero es que por eso, para que tú, lo que tú estás defendiendo de la coma juanina sea verdad, me tienes que mostrar en donde muestra la escritura que hay tres en el cielo. Pero Porque, te estoy leyendo primera de Juan 5:7. no, pero es que ahora tienes que mostrarme en Apocalipsis, po, porque un En texto no Apo- hace doctrina, po. bueno, en el Génesis se nos dice que el Espíritu Santo caminaba sobre las aguas. Pero ¿dónde están los tres que dan testimonio en el cielo? Tiene que estar en Apocalipsis, no están, po. La suma de tu palabra es verdad, entonces Bueno, carece de, vamos a de ver. texto. Sí, vamos a ver. Tú dices que carece de texto. Vamos a ver. Salmos 33:6 dice: por la palabra de Jehová, es decir, de Dios, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Pero ¿en dónde están ahí en el cielo dando ¿Qué es el testimonio? aliento? ¿Qué es el aliento? ¿Qué es el No, aliento? pero Para el ustedes, judío de el tiempo del Antiguo Testamento, ¿qué era el aliento del Señor? ¿Qué era? pero de aquí tampoco yo me voy Te a salir. hice, te hice la pregunta. ¿Qué era para ellos, los judíos, los israelitas en el Antiguo Testamento? ¿Qué era el aliento del Señor? ¿Qué era? ¿Cómo se conocía para ellos? Como el Ruach, el El espíritu, Ruá, exacto. pero yo te estoy pidiéndote que me muestres que en el cielo están dando tres testimonios, pero no hay, pues, no hay texto, no tienes. Pero te estoy dando primera de Juan 5:7. Pero un texto no suma, por la suma de tu palabra es verdad, un texto no suma. Pero eso se lo aplicamos lo mismo a lo que tú dices que tú dices que Jesucristo lo vio aquí en la tierra. Pero ya te di dos textos, el que me diste tú y el que te Tú di no me has yo, dado pues. ningún texto. No, tú Sí, no me has dado pues. texto porque primera de Juan, perdón, porque Juan 3:13 no cuenta, porque está hablando fuera de ¿Cómo? aquí. No, dice está en el cielo, estando en la tierra, dice Exacto, está en verdad, po. porque la deidad estaba con el Padre. Pero que eso se lo pones tú, po. Pero lo estoy poniendo Eso yo. se lo agregas tú, sí, pues se lo agregas tú, el Léelo texto tú. no A dice ver, eso. léelo tú. Léelo tú. Juan 3:13. Si yo estoy poniendo yo. ¿Qué dice Juan 3:13? Veamos. Léalo. Dice, nadie Pero, subió al cielo, ¿ya? sí, sí. Sino el que descendió del cielo, el Hijo Que, del Hombre que que está están en en el el cielo. cielo. Pero ¿en Exacto. dónde estaba también? Estaba en la tierra, po. Sí, pero estamos hablando, Ya, po. no estamos hablando aquí en la tierra, en el No, cielo pero es que eso y se lo aquí en pones la tú, po. tierra. Yo estoy No, hablando es, pero él pero estando en la tierra lo dice. te estoy preguntando, aparece aquí el texto de que él estaba aquí en la tierra, que él tenía, él era omnipresente, es decir, él estaba en todos los lugares a la misma vez, Dice, aquí en la dice, tierra.
dice Filipenses, pero si ya te mostré los dos textos, el que de Juan Que no 3:13 me ha y mostrado el, nada, porque el de Juan lo que está diciendo allá en el cielo, no aquí en la tierra. pero estando en la tierra dice que está en el cielo, po. Pero que el cielo y la tierra no es lo mismo. ¿Cómo que no? Si está en la tierra y está en el cielo, son dos lugares diferentes. Exacto, ¿te estás Ya, po. contradiciendo? Entonces está en dos lugares a la vez, po. Está en dos lugares a la vez. Pero que estoy hablando aquí en la tierra, porque yo creo No, que la deidad no, del Señor Jesucristo estaba con el Padre. Su deidad no muere, Él es Dios. Lo que muere es el cuerpo. no, pero es que ese es otro tema, po. Pero lo que Claro, estamos por eso es lo que te hablando, estoy que él diciendo. estando en la Yo lo que tierra, quiero saber es dice que dónde el estaba en el Señor cielo. Jesucristo demostró que Él estaba en diferentes lugares aquí en la tierra. Pero si ya Eso es te lo que yo di quiero los dos saber. textos, ya te di los dos textos, el de Juan 3:13 y Ese el te lo otro digo a texto ti, que te ese di te lo yo. digo a ti, y ese no te ayuda porque está en el cielo, no aquí en la tierra. Y no está hablando en la tierra. Cuando dice esas palabras, no está Pero, hablando en la pero, tierra. pero es que tú parece como que no asimilas lo que estoy diciendo. No, tú eres el que no asimila lo que Es el que texto parece que no está dice. entendiendo. No está entendiendo ni siquiera lo que te estoy diciendo. Mira, El texto no está diciendo que está aquí en la tierra, está en el cielo, su deidad. Yo lo que estoy hablando es como pero, presencia humana. Mira, si él aparecía en diferentes lugares aquí a la misma vez. pero Por si ya te ejemplo, di los si dos él, textos, si él estaba en el templo dando ya, cátedra en el templo enseñando y a la ¿mm? misma vez estaba con su discípulo caminando en Samaria, Pero si en los ya dos te di el lugares a la texto en misma donde, vez. ya te di Aparece el eso. texto, yo ya te di el texto en donde Pero que dice, eso no te ayuda, eso no te ¿cómo que no? ayuda. Claro que Claro sí, que no, porque ya él sabía, su claro que sí, presencia como, no, óyeme, porque como Dios, ya él preexistía, ya sabía quién era no, Natanael. pero es que tú no puedes negar eso en donde él dice claramente, dice, yo te vi. Ok, entonces cuando Jesucristo le dijo, yo te vi, ¿dónde estaba el Señor Jesucristo cuando lo vio? Estaba en otro lugar, po, y estaba allá ¿Dónde? donde estaba ¿Dónde estaba, Natanael. dónde estaba él? ¿Dónde estaba en ese momento? ¿Hacia dónde fue Natanael, po? No, no. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo cuando él lo vio aquí en la tierra? En ese momento, ¿de dónde lo vio? ¿De dónde? ¿Dónde dice él que él lo vio? Debajo de la higuera. Sí, pero no, no. ¿Dónde estaba Jesucristo en ese momento que él lo vio Pero allá? es que ahí no dice el Exacto. texto. ¿Lo Pero él viste? venía hacia él, po, él venía hacia él, Es venía que en no el dice, lugar el hacia texto él. no dice, el texto no dice, mira, yo No, estaba en el templo dando enseñanza y desde el templo yo te vi a ti en la higuera, debajo de la higuera. No mira, dice eso el texto. vamos a ver el texto. No, sí, tú estás negando lo que dice el texto. Eh, Ese es el problema con un abrazo a una doctrina falsa, que después no saben cómo encontrar el enredo, desenredar esa tripa. Ay, ay, ay. Pero todavía estoy esperando por primera de Juan 5:7. Todavía estoy esperando ese texto. Dice que hay tres en el cielo que dan testimonio. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No dice los Espíritus Santos, sino Espíritu Santo en singular, no plural. Explícame eso. pero es que no necesariamente tiene que decir que es plural, porque el hijo Ricardo, dice, claro que sí, pero tú acabas de decir que cada uno tiene un espíritu. El Padre tiene un espíritu y el Hijo pero tiene un si espíritu. A ya ver, te di si en dice Mateo tres, 10:20, óyeme, si dice tres, no, no está diciendo cuatro. Debió haber dicho entonces Juan, cuatro son los que dan testimonio en el cielo. El espíritu del Hijo, el espíritu del Padre, el Padre y el Hijo. pero Y si ese Juan texto, no dice eso. pero si ese texto no te sirve porque tenés que tú mostrarme un texto en donde están los tres en Apocalipsis, pero no tienes el texto, po. Entonces un texto no Pero, suma, y yo te di dos textos, tenemos dos textos ya, po. pero que en Apocalipsis se habla acerca, tú acabas de decir que se entiende como Elohim. Claro, po. Pero Elohim, Elohim es plural, po, o Elohim es en plural. plural, exacto. Ya, pero tienen que estar los tres, por ejemplo, Apocalipsis 5:13 y 14. ¿Por qué Cuando, solamente cuando el Señor los segundos? Jesucristo le dice a sus discípulos, me voy, pero quedará con ustedes el consolador. ¿Cuál es ese consolador? Dice, enviaría el otro consolador. Dice que el Padre es Padre de toda consolación y el otro consolador, ¿quién es ¿Y Él? cuál es ese? ¿Cuál es el consolador? Él ¿Quién le mismo, enviará? porque Él habla en tercera persona cuando dice, ¿y qué si vieres al Hijo del Hombre El Señor Jesucristo que nos está dijo, sobre el enviaré mi espíritu, el espíritu mío, se lo enviaré a ustedes.
Pero no dice eso. entonces explícame tú cómo es que en el principio a Moisés se le muestra dos y a Juan el apóstol en el principio se le muestra dos. ¿Qué pasó con el tercero? ¿Cómo así? Que se le muestra dos. Explícame eso. En Génesis 1:1, 1:2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí. Ujú. Ahí tenemos a uno. Y el Espíritu Ujú. de Dios se movía sobre las aguas. Exacto. Tenemos a Hay tres, dos. ya hay tres. No, no, tú estás contando a tres. Tú agregas al tercero. No Y está ahí. Juan 1:1, ¿qué es? Ya, pero Juan 1:1 está interpretando lo mismo que recibió Pero el problema es que el Espíritu Moisés. Santo tiene una función diferente a la del Padre y la del No, Hijo. es que eso de función, Cuando eso no vamos, aplica. ¿quieres que te lo demuestre? No, pero es que tú me puedes Te lo voy a mostrar leer, otro momento, texto, momento, pero te lo ahí voy a no lo leer. puedes mostrar. Te lo voy a leer, te lo voy a leer. Dame un segundo. Búscate 1 Corintios 12:6. Léelo. Léelo tú. Yo aquí lo reviso. Ok, dice lo siguiente. Dame un segundito. Dice lo siguiente. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Hay diferencia de operaciones, es decir, operan diferentes. Lo dice Pablo. Primero con Lelo. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada Exacto, uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. exacto. Pero Pablo Sí, dice un espíritu y sí, nunca menciona el Espíritu del pero que está Padre. diciendo que operan diferentes. Operan Pero diferentes. Pablo dice El un hijo espíritu. vino, el hijo vino en una misión. Mira, te lo voy a demostrar. Mira cómo dice. Te voy a leer, a ver si lo encuentro. A ver, a ver. Pero toma en cuenta que no responden mis preguntas. Mira cómo dice Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, la voz del Señor, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, he aquí, envíame a mí. ¿Quién está diciendo envíame a mí? El hijo. Entonces, Entonces hay dos nomás, po. no, pues, No claro, tres. pero te estoy demostrando de que cada uno tiene una función diferente. Es lo que te estoy Pero diciendo. mira, pero ¿cómo es que si el hijo dice que enviaría a otro consolador, por qué él se estuvo presentando Pero que te en, estoy diciendo que los después que se tres fue? tienen funciones diferentes, tanto como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es una misma deidad, es la misma, una sola. Sí, pero respóndeme tú lo que yo te estoy preguntando. ¿Cómo es que si el Señor dice que se iría y enviaría a otro consolador, cómo es que él se estuvo presentando en Hechos de los Apóstoles? Se le presentó a Ananías, a Pedro y a Pablo varias veces. Y mismo Pablo dice el espíritu de Yahshua o Jesús. Pero que Ah, eso del Espíritu de Jesucristo lo dices tú, no yo. Eso tú tendría yo que preguntártelo a ti. no, es que está aquí, po, en Tú eres que te Pablo está lo dice. contradiciendo. Eso tendría yo que preguntártelo a No, ti. no, pero es que tú me tienes Tú que mismo te responder. estás refutando solo. No, po, es que te estoy refutando a ti porque No, tú te refutas, tú solo te estás refutando. se supone que el Señor no volvería, po, sino hasta la segunda venida y Sí, enviaría al otro consolador. pero que el Señor Jesucristo, cuando dijo, me voy, y le dice a su discípulo, estaba hablando en el sentido del regreso, para su regreso ya cuando venga aquí a reinar. A eso se Ya, está po, refiriendo el Señor Jesucristo. ya, No po, en pero en su enviaría. resurrección. Cuando el Señor Jesucristo se aparece, Él no había ascendido al cielo. Él estaba aquí, resucitó, él había aparecido había estado con sus discípulos por 40 No, días aquí. porque cuando él se presenta a Pablo le dice que quién es él, y el Señor le dice que él es a quien él persigue. Desde ahí se le empezó a presentar a Pablo, y él ya había ascendido al cielo. Se le ha presentado a Pablo como se le presentó a sus discípulos? No, po, se le Entonces, presentó en forma espiritual, po. eh, no se le Sí, presentó po, de forma espiritual, lo porque Pablo no cegó. lo vio, po. Lo Pablo cegó, no lo vio, exacto, no lo escuchó una vio. voz. Pero sus discípulos lo palparon, qué diferente, lo Sí, tocaron. pero eso fue cuando él resucitó. Pablo lo palpó a él, No, lo po, palpó. no, po.
Entonces fue en ¿ya? forma espiritual y se Entonces, suponía, pero ya, pues, y no se suponía que el pero que Consolador lo sería que el que le está prese con óyeme, ellos. óyeme, óyeme, óyeme. Es que ese es el problema, que tú no sabes identificar el poder de Dios. Se le ¿Ves? presenta ¿Ves? una luz que lo ciega. No se le presentó en un cuerpo glorificado, le dijo: "Pablo, mira, tócame y siénteme", como yo hice con mis otros discípulos. Yo jamás he dicho eso. Él no hizo eso. Yo jamás dije eso. Entonces, sí, no sé Yo te estoy cuál es. diciendo, no, po, es que yo te estoy Yo no diciendo, entiendo cuál es tu negativa, yo no entiendo. no, pero es que yo te estoy diciendo que el Hijo dijo que se iría y enviaría al otro Consolador. Entonces, cuando Él ascendió al cielo, Él después volvió a la tierra y se siguió presentando a Pedro, a Ananías y a Pablo. ¿Y no El sería otro Consolador? Espíritu Santo seguía manifestándose, él se fue, Pero era pero el el Espíritu Señor, Santo, po, pero era el Hijo, po. No era un tercero, era el Hijo el que se le presentó a Pedro, ¿cuándo? a Ananías y a ¿Cuándo? Pablo ¿Cuándo? en Hechos de los Apóstoles. Cuando se le presenta, pero ya lo había ascendido o no? Claro, claro que había ascendido, po. Que Claro que sí, él po. había ascendido. Sí, po. Ok. Entonces, ¿cómo no era un tercero el que tendría que venir? ¿Cómo se siguió presentando? Y mira, dice que él a unos constituyó apóstoles, Pregunta, ¿él había ascendido maestros. al cielo? Claro, po. No Dame el te estoy versículo. diciendo. El versículo. Eh, en donde Sí, dice, los ángeles le dicen a María Magdalena y me parece que había alguien más, le dice, ¿por qué miráis hacia el cielo? sí. ¿A dónde es Este eso? mismo, este mismo que ascendió al cielo, ¿Eso en este Hechos o a también dónde? descenderá en ¿Es en Hechos. Hechos? No, no es en Hechos, ¿En Marcos? en Marcos. Entonces. Ya, po, ya había ascendido al No, no es lo cielo. mismo. Ya él no había ascendido ¿Cómo que todavía. no? No? No, él no Claro había que había ascendido, él no ascendido. había Sí, ascendido po, todavía al cielo. No, sí, po. óyeme, óyeme. Lo que pasa Porque es que los evangelios. Marco recopila todo lo que le dijeron a él. ¿Cómo es? ¿Qué Marco qué? Marco recopila todo lo que él fue recopilando, ¿cierto? Lo que él empezó a averiguar, porque dice que ¿De quién? muchos ¿De quién? Marcos recopiló de quién? de los testigos, po, ¿De quién? de los testigos, ¿De cuáles testigos? ¿Cuáles? de todos los que vieron eso, no No, dice, no no. dice de quién. Marcos servía primero a Pablo, Sí, pero Marco dice que como lo todos, hacía Lucas. pero claro, pero Marco no es el que dice que muchos trataron de ordenar estas ¿Cómo, cosas. cómo Pablo le comunicó eso? ¿Cómo Pablo le comunicó eso a Marcos si él no estuvo allí? Él no vio a Cristo resucitado, No te como lo estoy hizo diciendo los que demás sus discípulos. no te estoy diciendo que Marco recopiló información y ¿De la quién? escribió. Sí, ¿de quién? De testigo no te estoy diciendo. Pero Marcos también anduvo con el Señor Jesucristo. Él fue discípulo. Sí, pero él no lo vio todo, po. Por Él no eso lo él vio tuvo que todo. recopilar. No, pues él también tuvo que No. recopilar cosas. No, po. Demuéstrame con evidencia de que Marcos no vivió, no anduvo con el Señor Jesucristo, no fue discípulo. Dame Sí, cuáles son la evidencia. pero no estamos viendo del tema. Yo te No, estoy, estamos desviando no, del tema. Tú acabaste de decir, porque tú estás repitiendo la misma creencia de los liberales. pero yo te estoy preguntándote por el texto en Apocalipsis, que en el cielo, ¿dónde están los tres dando testimonio? ¿Y a quién le dan testimonio? ¿A quién, po? Si son tres los que dan testimonio, ¿a quién le dan esos tres Yo te testimonios? estoy haciendo lo mismo también con lo de Natanael y tú no me has sabido responder. Claro que No, te no me has respondí, ya respondido. te di el texto de ¿Cuál es Juan ese? 13, sí, Juan po. 13 no te ayuda. Es en el cielo que Claro estaba. que sí. No, no te ayuda. Pero Estoy no hablando en la estaban, tierra. En la tierra. pero ya está hablando en la Entonces, si tierra es en el y cielo, dice que todavía está no en te el cielo. ayuda. Si es en el cielo, No, no todavía no te te ayuda. ayuda porque Claro que no ayuda. está la deidad allá. Entonces, él lo ve Pero todo desde allá. Entonces no muéstrame, te ayuda. muéstrame, Entonces no muéstrame te un texto, ayuda. muéstrame un texto en donde diga Entonces que no la te, deidad Ricardo, estaba en el no te cielo. ayuda. Mira, Muéstrame. Ricardo, si te quiere a recostar con el versículo de Juan 3:13, entonces está diciendo que es allá en el cielo. Entonces, No, pues si es en no. el cielo, Mira, es mira, porque desde allá lo ve todo. puedes No engañar a es que tus está en la seguidores, tierra pero a en mí diferentes no. lugares aquí en la tierra. Puedes engañar a tus Entonces seguidores, pero te a mí estás no. refutando tú solo. No, No, ustedes que están engañando con su no, creencia que es falsa, que no se sostiene bíblicamente. ¿cómo que no? No se sostiene. Mira, dice la suma de tu Tú dices palabra es que el verdad, Padre ¿cierto? tiene un espíritu y que ¿Cómo? el Hijo tiene un espíritu. Entonces Juan era
ignorante y tú sabías más que Juan. Que Juan anduvo con el Señor Jesucristo, ¿ya? lo palpó, vio ¿Ya? todo, escribió, él mismo dice, lo que hemos visto, es decir, ¿Ya? ellos lo que hemos visto, lo ¿Ya? que hemos palpado, ¿Ya? tocado, eso lo escribimos, dice Juan. Ya, Juan lo pero vio. Entonces, cántame el gozo resulta de que tú vida. sabes más que Juan, Ricardo. No, es que tú estás torciendo la escritura porque No, tú el que está dices que torciendo la la verdad escritura está es en el usted. cielo. El que está torciendo la escritura y poniendo cosas Sí, que no porque aparece es usted. Si Juan me no, dice a mí, mira, si Juan me dice a mí en primera de Juan 5:7, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo prefiero mejor creerle a Juan que a Ricardo Gutiérrez, que dice que son cuatro. pero ¿en dónde está el otro texto en donde muestra que los Porque tres están eso, dando óyeme, testimonio en el cielo? ¿Y ante quién, po? ¿Ante quién pero están dando testimonio, po? Pero cuando ¿Ante vamos al quién? Nuevo Testamento, vemos que el Señor Jesucristo dice: bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo lo dice. Si Pero ¿y por qué? conectamos a Primera de Juan 5:7 y conectamos a Mateo 28:19, que dice: bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿esa es la similitud? ¿Es la misma similitud? No, pero es que son en el cielo, acá está en la tierra, po. Y en la tierra, Entonces, ¿ante quién? cuánto ¿Ante fue que quién? dijo el Señor Jesucristo? Contéstame tú ahora, po. Mira, a ver, tú no me respondes. ¿Cuánto fue que dijo el Señor Jesucristo que sería entonces, eh, cómo debería de bautizarse? Por eso yo te Cómo pedí un debería de ser? ¿Cómo moderador. debería decir? Por eso ¿Cómo yo dijo el te, Señor Jesucristo? por eso yo te pedí un moderador porque no me dejas Ricardo, hablar, no, porque me que interrumpes. tú no Bien, respondes, tú no yo te respondes. estoy respondiendo, tú no No, me has respondido nada, mira, nada, nada. te hice la pregunta. No, tú no me sabes responder. Anda evadiendo y salta por las ramas. Mira, No te te estoy hice respondiendo. la pregunta para que lo conectemos. Primera de Juan 5:7 dice: tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dice en Mateo 28:19: bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ver, si lo conectamos los dos, tú dices que no concuerdan. No, porque son tres los que dan testimonio en el cielo. El bautismo Claro, es y en en el la 8 tierra. dice también aquí en la tierra. El bautismo, no, el bautismo es en la tierra y tú estás diciendo que tres dan testimonio ahí arriba en el cielo. ¿Cómo dice, Pero ante quién, y pero el ante versículo, quién. y cómo dice el versículo 8 de Hechos 8:7-8? ¿Cómo Pero dice ves el que no 8? me respondes, pero ¿Cómo ves dice el que no me 8? respondes, Pero que ves que no el me 8 te respondes. responde. Por eso yo te pedí un moderador, porque estamos haciendo lo No, mismo no, lo que pasa es que estás haciendo lo mismo que me Fran. estás No, evadiendo, estás haciendo lo mismo que Fran. No me dejas me hablar, me estás interrumpas evadiendo. Te estoy dejando constantemente. hablar, solamente que me responda. Ya te respondí y tú no me has respondido ninguna ¿Dónde, pregunta. qué dice el versículo 8 de Hechos Tú, 8:7-8? tú no me ¿Qué has dice el respondido 8? El ninguna 8, ¿cómo pregunta. dice? ¿Cómo Tú dice no el me has 8? respondido ninguna ¿Cómo dice el pregunta. 8? ¿Cómo dice el 8? Respuestas. ¿Cómo dice el Espero 8? respuestas. El 8, ¿cómo dice? Espero respuestas. No has No se respondido ninguna de sabe. mis preguntas. Eso quiere No dice, decir no que sabe la cómo. actividad no tiene solidez, no tiene solidez Mira cómo porque dice no el me has 8. respondido ninguna. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Pero en la tierra, pero tú estás hablando del cielo. ¿Ante quién Dice dan el cielo y la testimonio? tierra, Esos pero tres. El Señor Jesucristo cuando dice bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué ¿Ves significa cómo se eso? cae ese texto? ¿Ves cómo se cae ese texto? ¿Qué significa eso, Ricardo? Cuando él dice Pero bautiza en el ves nombre del cómo se, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué significa eso? que es un solo nombre. Que un solo Claro. nombre. Pero un momento. ¿Cómo un solo Entonces, nombre si lo dice individualmente? Padre, Hijo y Espíritu no, Santo. Él no dice un solo. pero dice que es un solo nombre, ¿Dónde lo porque dice? el Padre ¿Dónde se lo llama dice? Yahweh. No, no, ¿dónde lo dice? El Señor Jesucristo dice, es un solo nombre. No, en el Antiguo Testamento dice que uno será ¿Dónde su nombre. dice el En Padre el y Antiguo, el Hijo y el Espíritu Santo? Eso es un solo nombre. en el Antiguo Testamento dice que llegará el día en que uno será su nombre, ¿o no? Pero Uno será su eso no, nombre. mira. Eso Ya, pues. estamos hablando, eso es tiempo futurista. Estamos hablando, el Señor Jesucristo predicó eso. El No Espíritu me has Santo, respondido ninguna el pregunta. Hijo, yo y mi Padre somos el mismo nombre. Bueno, total, esto está quedando grabado y se ve Porque que el no me has Señor, respondido porque nada. el Señor No me has Jesucristo, respondido porque nada. el Señor Jesucristo nos dijo bauticen y ya en mi nombre y ya se acabó todo. ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué? Porque esta sabiduría es solamente para los que estudian, ya para los que buscan. Mira, yo te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a No hacer me una sabe pregunta. No responder. pueden, no pueden, Mira, se pero acabe déjame todo. hablar, Porque po, el Señor Jesucristo nos dijo a sus déjame discípulos, hablar. mira, bauticen en el nombre de mi Padre y ya se acabó ¿Ves? todo.
O bautizan en mi nombre y se acabó estás todo. haciendo lo O, mismo sea, que hizo Carmen bautizan, Yepes, o bautizan en el nombre del porque te Espíritu y ya ves se acabó todo. superado, porque te ves superado, me interrumpes Es una y que otra no vez, me sabe te ves responder. superado. Quiero que me responda, Claro que te Ricardo. respondí, Por favor, claro que te respondí, tú respóndame. no has respondido ninguna pregunta. Te voy a dar 3 minutos para que me responda, sin No, interrumpir sí, ni yo nada. ya yo No, te respondí respóndeme. Mira, le voy a y poner el tú no has tiempo. respondido 3 nada. minutos. Voy a poner 3 minutos. Mira, aquí tengo el tiempo. Te voy a dar 3 minutos. Te voy a Yo hacer la ya te pregunta. respondí, Te voy a yo hacer la ya te pregunta de respondí y nuevo no me has respondido para que tú nada. me respondas. Para que establezcamos los Eso, tiempos. por Te voy a eso hacer, pero vamos a poner los tiempos. que quede grabado, por eso te pedí Claro, un queda moderador. grabado como tú mismo te Por eso, contradices y tu doctrina es una doctrina no, retorcida que no se no, sostiene. no. La pregunta mía es la siguiente, Ricardo. Mira, vamos a la, Te estoy Ricardo, preguntándote si te son hice la tres, pregunta. Ricardo, te pero voy a ¿me dar vas 3 a dejar minutos. hablar o no? Yo ¿Me te vas voy a a dejar dejar hablar, hablar o pero no? te voy a hablar, pero no me sarte de rama en rama. Yo necesito No. que me responda. Te voy a poner los 3 minutos para que Así me no se responda. puede conversar, así no se puede conversar porque tú me interrumpes a cada Ricardo, rato. voy a poner los 3 minutos. Solamente quiero que tú me respondas en tus 3 minutos. ¿O no? Ya te Y te, respondí, te voy a ahora hacer la responde tú pregunta. en No, esos no me has 3 minutos. respondido. Te voy a hacer la Espero, pregunta de nuevo para que tú me respondas. espero ¿Por tu qué me respuesta. evades? ¿Por qué tienes Mira, miedo? aquí ¿Por qué nos tienes vamos miedo? a quedar, ¿Por qué aquí tienes no vas. miedo? ¿Por qué tienes No, pero miedo si en responder? ya te respondí ya. Es que no me ha Está quedando respondido. grabado, No, lo que está está saltando de quedando rama en grabado. rama y me Mira, no evades. sabes debatir entonces, Y entonces no no me sabes evades, debatir. Ricardo. Mira, eso, Quien no, mira, no me dejas hablar, no me dejas hablar. Ricardo, Entonces, quien no ¿de sabe qué? debatir es usted. Mira, y eso que yo llevo poco tiempo, un debatiente hace una Vamos, pregunta, vamos a déjame hacerlo hablar. tiempo. Vamos a ¿Me vas ponerlo a tiempo. dejar hablar Vamos o a no? ponerlo ¿Me tiempo. vas A ponerlo a dejar tiempo. hablar o no? ¿Me vas Vamos, a dejar hablar sí o no? pongamos los tiempos si no ¿Pero me quiere. vas a dejar hablar sí o no? Claro, solamente que pongamos los tiempos. ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? Déjame hablar, ¿ya? Compórtate como una ¿Está persona, escuchando lo que te estoy diciendo o no? te vas a comportar Pero como una no está persona entendiendo, civilizada, ¿sí sí o o no. no? ¿Está Te vas entendiendo, sí a o no? comportar como una persona civilizada, sí o Dime si no. está entendiendo, sí o no, lo que te estoy diciendo. Estoy entendiendo, ¿Cuál pero es la te vas propuesta? ¿Cuál es la propuesta que yo le hago a te usted? vas a comportar sí o no. La Te vas a propuesta que le comportar hago a sí o no. usted, señor Ricardo, ¿cuál es? Aquí espero tu respuesta. ¿Cuál es la propuesta que le hago a usted? ¿Cuál es la propuesta que le estoy haciendo a usted ahora mismo? ¿Cuál es? No sabes. Le estoy diciendo que vamos a poner los tiempos. Yo le voy a hacer la pregunta a usted. Usted va a tener 3 minutos sin yo interrumpir ni nada para que usted agote sus 3 minutos respondiendo, dando su respuesta. Después yo le voy a refutar y viceversa. Ahora, yo le voy a hacer la pregunta a usted. Usted va a tener 3 minutos para responderme. La pregunta es la siguiente. Mateo 28:19. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor Jesucristo no dice, bauticen en mi nombre y ya se acabó todo? ¿Por qué no dijo, bauticen en el nombre del Padre únicamente y ya y se acabó todo? O bauticen en el nombre del Espíritu y ya se acabó todo. Porque Él hace esa división de separaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tiene 3 minutos, respóndame. Adelante. Parece que se fue ahora. ¿Estás ahí? Se fue, parece que se fue. Es que no aguanta porque él sabía que su doctrina se iba a desarmar ahí mismo. Se desarmó ya. No hay más nada que buscar. Porque si él dice que el Padre tiene un espíritu y que el Hijo tiene otro espíritu, entonces son dos espíritus, el Padre y el Hijo. Entonces son cuatro. Son cuatro. Entonces Juan debió haber dicho, cuatro son los que dan testimonio en el cielo, en el lugar de tres. La doctrina de este señor es una doctrina como rara. Yo jamás había escuchado semejante disparate. Eso es una locura total. Porque no se sostiene. Entonces, ya como el Señor Jesucristo encomendó que se bautizara, ya con eso se desarma. Se desarma. ¿Por qué entonces el Señor Jesucristo no le dijo, mire, para que se acabe este enredo, te hice la pregunta y necesito tener el micrófono muteado? Le hice la pregunta, ¿te hago la pregunta de nuevo? Tienes el micrófono muteado. No te estoy escuchando nada porque tú te estás comportando irrespetuosamente conmigo, así que yo no te voy a escuchar nada. Es que no es respetuoso, estoy diciendo, vamos a establecer los tiempos. Hasta que me respondas. Ok, yo te voy a responder, solamente necesito que me responda la pregunta y pues yo voy a responder la de usted. Usted me va a refutar después. No, yo no soy un cabro chico con cuales tú estás debatiendo, yo no soy un niño vamos a hacer chico. lo siguiente. Haga usted la pregunta. Respóndeme mis preguntas. Escúchame. Le voy a responder su pregunta.
Momento, usted va a formular su pregunta y yo le voy a responder. Después usted me va a refutar. Y después yo le voy a hacer mi pregunta y después le voy a refutar a su respuesta. Estás quedando muy mal, Carlos Blanco. ¿Sí, Estás sí o quedando no? muy mal. ¿Pero sí o no? Claro, pero tú me respondes mis preguntas primero. Yo Pero espero que que me estoy diciendo que respondas mis sí, pero preguntas. que estoy aceptando. Ricardo, yo ¿Ya? estoy aceptando. Espero, Yo lo que espero. necesito es lo siguiente, que hagamos el acuerdo, lo que le estoy proponiendo. ¿Está de Claro, acuerdo? pero ¿Está mira, de acuerdo? sí, pero déjame hablar ahora. Sí. Los debates son así. Yo te hago preguntas, tú me respondes. Si yo no quedo conforme, ahí queda. No, tiene que refutarme. No, no, pero espérate, entiende primero. Y después, Yo te y hago una después yo te hago la pregunta. pregunta y después Sí, yo te sí, refuto. sí, pero entiende una cosa. Yo te hago una pregunta, Sí, ya tú me respondes. Si yo no sí. quedo conforme, aquí no interesa. Los que vean el debate van a sacar sus propias conclusiones. Si tú me haces una pregunta, yo te respondo y no te quedas No, conforme, no ahí tengo que queda, ahí refutar. queda. Claro, sí, pero oye lo siguiente, óyeme. Los Tú que me vean el dices, debate, tú me pero dices que déjame me va, hablar. mira, Oye, ¿me tú me, vas a tú dejar me hablar o dices, no? óyeme, ¿Me que vas, tú eres, me es vas a que señor dejar hablar Ricardo, es o que no? usted es una Ahí locomotora no hablando. entienden, no saben Es debatir, que no saben. usted es una locomotora hablando. Usted no sabe debatir, usted cree que esto es un monólogo. Mire, le hago la pregunta, mira, la pregunta es la siguiente. ¿Está de acuerdo que establezcamos los tiempos? Y no me quiere responder. Vamos a poner los tiempos y no dice que no, no sabe. Tú me vas a hacer la pregunta, yo voy a tener 3 minutos para responderle a usted. Después usted me va a refutar. Así que yo voy a esperar. Ve que usted es una locomotora hablando, ¿se da cuenta? Mis ¿Se da preguntas. cuenta? Voy a esperar que respondan mis preguntas y de ahí seguimos el debate. Usted, exacto, No me respondes usted el me debate va a hacer la pregunta. y tú estás quedando mal. Tú No, estás quedando mal. quien está quedando feo es usted, que ha quedado como un completo ignorante y tu doctrina es totalmente un desastre. No me has podido responder a quién, a quién, a quién, a Haga la quién le dan pregunta, testimonio los tres. No haga me la, has pre podido haga responder. la pregunta, haga la pregunta. Yo voy a tener 3 minutos para responderle y después usted me va a refutar. Haga la pregunta. Te estoy preguntando, ¿a quién? Miren, ¿a Haga la quién? pregunta. ¿A quién le dan testimonio estos tres? ¿A quién? Esa es la pregunta. Bien, voy a poner mis 3 minutos. Bien, Juan dice que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan no está diciendo cuatro son los que dan testimonio: el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, el Padre y el Hijo. Él no dice nada de eso. Él fue contundente. Si lo conectamos con Mateo 28:19, que dice, Jesucristo a su discípulo le dice, bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si el Señor Jesucristo hubiese querido decir de que, bueno, como el Padre y el Hijo son diferentes personas, pero que el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo. Entonces, Jesucristo debió haber dicho, bauticen en el nombre de mi Padre o bauticen en el nombre mío, porque el Espíritu Santo es mi espíritu. Él no dijo eso. Él fue contundente y hizo una diferenciación. Padre, Hijo, Espíritu Santo, así como deben de bautizar. El Señor Jesucristo nos dijo, bauticen en el nombre de los espíritus, en el espíritu mío y en el espíritu de mi Padre. Él no dice nada de eso. Aquí se menciona tres. Entonces el señor Ricardo, en su doctrina retorcida, que yo no sé de dónde ha sacado todo eso, tiene como un revoltijo de creencia. Él dice que no, que ahora que el Padre tiene un espíritu y que el Hijo tiene otro espíritu. Es decir, ahora son cuatro. Cuando yo le pregunté al inicio de este debate, ¿el Señor Jesucristo tenía un espíritu aquí en la tierra? Él me dijo a mí que sí. Ok, entonces cuando él fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, descendió como paloma el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo que descendió? ¿Su otro espíritu? Le dice que sí, que es el mismo espíritu. Pero un momento, tú me dices a mí que él tiene un espíritu aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo va a descender su mismo espíritu que si ya él tenía uno aquí en la tierra? Entonces, es una contradicción, es un mar de contradicciones lo que tú está exponiendo aquí. Es totalmente un desastre, es un océano de incongruencias. Entonces yo no entiendo cómo es que personas pueden abrazar, yo no sé si alguien ha abrazado esa doctrina porque no se sostiene. Entonces, yo que quiero que tú me respondas a mí después, porque después viene mi pregunta, tú vas a tener tu oportunidad
de refutar. Tú me vas a refutar a mí, vas a tener 3 minutos para refutarme y después yo te voy a hacer la pregunta a ti. Entonces tú vas a tener que responder a mi pregunta. Para que quede satisfecho, es mejor que sea así. Vamos a establecer los tiempos y así será organizado. ¿Ok? Yo lo que quiero es que tú me respondas y no me evadas, porque me estás evadiendo, no me quieres responder. Yo lo que quiero es que tú me respondas y que sea preciso en darme tu respuesta. Se cumplió mi tiempo. Ahora yo quiero tus 3 minutos para que refute. Si se pudieron dar cuenta, no respondió nada. No pudo responder. ¿Ya? Así como en delante le pregunté y no pudo responder, ahora tampoco pudo responder. ¿Ya? Entonces yo no por eso le voy a volver a preguntar lo mismo si ya no respondió. Yo le pregunté, ¿ante quién? ¿Ante quién? ¿Ya? ¿Ante quién dan testimonio estos tres? No dijo ante quién, porque es un absurdo si son solamente, si son uno, dos, tres, estos tres, ¿ante quién dan testimonio? Tendría que haber un cuarto, ya, tendría que haber un cuarto. Porque si dan testimonio ante quién, ¿quiénes son la autoridad ahí en el cielo? ¿No es el Elohim verdadero? ¿Ah? ¿Quién es la autoridad ahí en el cielo? ¿No es el Elohim verdadero? Entonces estos tres, ya, uno, dos y tres, ¿ante quién dan testimonio? Entonces este texto no tiene sustento, porque es uno solo, es uno, ya, no son dos. Para que tengan sustento necesita dos. ¿Ya? Y yo sí le respondí, porque Juan 3:13 y Juan 1:48, ¿ya? Natanael le pregunta de dónde lo conoce y el Señor le dice, yo te vi, ¿ya? Yo te vi. Habla de un ver literal, ¿ya? ¿Y cómo es que la deidad va a estar en el cielo? Cuando en Hebreos 10:5 dice, entrando en el mundo. ¿Quién entró en el mundo? ¿Quién entró en el mundo? Nadie, solamente un cuerpo. Y dice, más me preparaste cuerpo. ¿Quién es el que dice, derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días? ¿Quién es el que dice eso? Tiene que ser la deidad para que él pueda levantar el templo de su cuerpo, porque él no era un mentiroso. Dice que no se halló mentira en sus labios, ¿ya? Entonces él tenía que estar levantando y la deidad solamente puede levantar. Entonces, cuando dice que Dios lo levantó es porque el Padre y el Hijo levantaron el templo de su cuerpo. No que necesitaran ayuda, sino para que se cumpla la Escritura, ¿ya? El Hijo dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces la deidad es el que tiene que hacer eso. Entonces no supo responder, no hay respuesta. ¿Quiénes son? ¿Quién es el que recibe ese testimonio? Porque tiene que haber un cuarto, tiene que haber 4 para que estos 3 den testimonio y este cuarto reciba ese testimonio en el cielo. Entonces ese texto no tiene sustento. Tiempo. Ahora viene mi pregunta. Yo necesito que usted me responda, no me vada, ¿eh? La pregunta es la siguiente. Primera de Juan 5:7 dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesucristo dice en Mateo 28:19 dice, bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor Jesucristo no dijo bauticen en el nombre de mi Padre y ya, se acabó todo? O bauticen en mi nombre, se acabó todo. O bauticen en el nombre del Espíritu Santo. Si tú dices de que no hay similitud, ¿por qué el Señor Jesucristo dice bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Por qué? Si tú dices de que no hay una Trinidad, según tú no llega la Trinidad, tú no aceptas la Trinidad. ¿Por qué Él mandó a bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Respóndame y no me vada, por favor. Tus 3 minutos. Yo no he evado, te he respondido, pero tú no has querido aceptar mi respuesta, ¿ya? Si vemos, una cosa es bautizar
y la otra cosa es que los tres dan testimonio en el cielo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Ya? No tiene nada que ver. Porque está hablando de dar testimonio arriba en el cielo. Acá abajo no es testimonio. Dice bautizarlos. ¿Ya? ¿Y por qué lo dice esto el Señor? Porque los mismos apóstoles le preguntaron, Señor, ¿por qué tú le hablas al pueblo en parábolas? ¿Y qué le respondió él? Para que oyendo no entiendan y para que viendo no comprendan, ¿ya? Para que se cumpla la escritura que habló en parábolas, ¿ya? Y él le dice, porque a vosotros, ¿ya? Porque a vosotros, dice, a nosotros he dado los misterios del reino. Entonces, lo que habla desde el cielo y lo que habla en la tierra no son paralelos, no son paralelos, ¿ya? Porque ¿a quién le dan testimonio a estos tres? ¿Ah? ¿Acaso hay un cuarto? Entonces, no tiene sentido ese texto, no tiene sentido. El que lo escribió no tenía ni idea cómo se interpreta la escritura. Y por eso se le llama la coma juanina, ¿ah? Porque por los más estudiosos, los que realmente escudriñan, se dan cuenta que ese texto fue añadido. El que lo añadió no tenía ni idea cómo se interpreta la escritura. Así que esa sería mi respuesta. Eso es todo, tiene más, tiene más de un minuto. No, yo creo que con eso basta y sobra. Bien, ya como no tiene más nada que decir, y ahora yo voy a refutar. Apaga su micrófono. Aquí voy a poner mi tiempo. Bueno, fue muy fácil. Juan dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si lo conectamos con Mateo 28:19, dice el Señor Jesucristo, pues dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí vemos la Trinidad. Si lo conectamos, vemos la Trinidad. El Señor Ricardo, cuando le hice la pregunta, se desarmó, no me supo responder. No me respondió nada, me evadió. Yo le pedí, por favor, que no me evadiera, que me respondiera. Me evadió. Porque no sabe responder. Porque él sabe que su doctrina es un desastre. Él dijo anteriormente que yo te respondí con Juan 3:13 cuando dice que está en el cielo. No, ese texto te lo di yo a ti, porque está allá en el cielo, no está en la tierra. La deidad está en el cielo. Yo te pregunté a ti, dame un versículo bíblico donde diga que el Señor Jesucristo estaba en diferentes lugares aquí en la tierra, en diferentes lugares. No pudiste hacerlo. Juan 3:13 no te ayuda, porque está su deidad en el cielo. Es decir, si decimos que, como tú dices, que le dijo a Natanael que lo vio, yo te vi, entonces estamos diciendo que la deidad fue lo que lo vio entonces, no era Jesucristo aquí en la tierra. Entonces no te ayuda, queda aplastado. Tú acabas de decir de que el Señor Jesucristo hablaba en parábola, claro, pero eso es una profecía desde el Antiguo Testamento, de que él hablaría en parábola. ¿Por qué? Porque Dios le había hablado al pueblo judío de tantas maneras que él decidió hablar en parábola, que por más que le dijeran las cosas, no iban a entender. Eso era una profecía, no tiene nada que ver con el texto y con lo que estoy preguntando. Estás evadiendo, pero buscate esa forma para escaparte porque no sabe responder. No me sabe responder ese texto y te voy a fustigar con ese texto hasta que me responda. Te voy a hacer vomitarlo porque no me quiere responder. Estás evadiendo. Después me dijiste de que los estudiosos se dieron cuenta de que ese texto es añadido. La evidencia, dámela. ¿Cuál es la evidencia de que primera de Juan 5:7 es añadido? ¿Cuál es la evidencia? Yo te voy a hacer esa pregunta y tú vas a tener que presentarme las evidencias. No que me digan a mí que los estudiosos, no. Olvídate de los estudiosos, yo quiero evidencia, porque te voy a presentar evidencia de que si ese texto existía desde temprano. ¿Ok? Te voy a dar evidencia de ese versículo de que fue citado por los primeros teólogos de la iglesia. Te voy a dar la evidencia. Ahora, yo quiero que tú también me des la evidencia de que eso no es así. Pero de manuscritos, ¿eh? Así que no me digan, no, que los estudiosos, no. Los estudiosos no me dicen nada porque el texto crítico está basado de ateos. Sus eruditos son ateos. Entonces, no me que los estudiosos. ¿Ok? Yo quiero evidencia, no quiero opiniones. Evidencia. ¿Ok? Así que prepárate porque eso te viene a ti más adelante. Se cumplió mi tiempo.
Ahora, mi pregunta sería, si la escritura habla de familia, ¿ya? Habla de familia, ¿cierto? Anunciaré mi nombre a tus hermanos, no me avergüenzo de llamarnos hermanos, quién es mi madre y mis hermanos, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, dice que somos la familia de Dios. Entonces, en el principio, si había un padre y un hijo, ¿quién viene a ser el tercero? En esta familia, esa es la pregunta, que nadie puede responder. ¿En cuál familia? En la familia que está hablando la misma escritura. Si Pero la ¿cuál escritura familia? Tú me estás hablando a mí de la familia, es decir, de del Dios, Señor Jesucristo en la carne. familia de Dios, la familia de Es que Dios. tú estás conectando al Señor Jesucristo hecho carne aquí. Tenía No, no, porque la un padre escritura, adoptivo, déjame o- hablar. o- Tenía un padre adoptivo, tenía a María y tenía a sus hermanos. ¿A eso te estás refiriendo? Sé más específico. mira, tú dices, sé más específico. Cuando habla de familia aquí, habla de la familia, porque nosotros somos renacidos de la semilla incorruptible, ¿ah? La familia espiritual, ¿ya? Entonces, si hay un padre y un hijo, ¿ah? En la deidad, ahí está la pregunta más clara. Si en la deidad hay un padre y hay un hijo, ¿quién viene a Sí. ser el tercero? ¿Se entendió? Ok, bien. Voy a poner mi tiempo. Señor Ricardo, lo que pasa es que usted no sabe entender cómo Dios ha sido manifestado y cómo eh, estas tres personas en la deidad tienen funciones diferentes. Tú eso no lo sabes entender. Cuando vamos al Antiguo Testamento, se habla del el espíritu, el aliento de Dios, el ruá, es el espíritu. Se habla ya del Antiguo Testamento, se habla del espíritu. El Señor Jesucristo siempre predicó acerca del espíritu del Padre, pero cuando él estaba en condición humana. ¿Está entendiendo? El Señor Jesucristo nunca predicó, nunca le dijo a sus discípulos, el espíritu mío. No, él no dijo eso, porque estaba en condición humana, en un proceso de humillación por nosotros. Pero tú no sabes hacer esa diferencia, señor Ricardo. El problema es que tiene una creencia que de verdad yo he quedado sorprendido. Yo no sé lo que crees. Tiene como un revoltijo de creencia. No sé de cuánta secta habrá salido, porque no sé buscar el enredo de cómo desenredar esa doctrina que tú tienes embotellada en la cabeza. Pero eso es algo secundario. Ahora bien, cuando yo te hago la pregunta a ti, Juan, quien parpó al Señor Jesucristo, anduvo con él y que fue su discípulo amado. Juan tenía informaciones que el Señor Jesucristo le había dado. Juan no se ha fabricado nada de eso. Juan anduvo con el Señor Jesucristo, fue su discípulo amado. Es decir, él sabía y conocía y recibía lo que el Señor Jesucristo le decía. Juan no era un loco, no se estaba fabricando nada de eso. Él dice, primera de Juan 5:7, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si lo conectamos con el versículo que te había dicho antes de Mateo, que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si lo conectamos, es la misma similitud, idéntica. Allí el Señor Jesucristo nos dice, bauticen en el nombre mío, en el nombre de mi Padre, y en el Espíritu de mi Padre, y en el Espíritu mío. No existe nada de eso. Tú te inventaste de que el Padre tenía un espíritu y de que el Hijo tenía otro espíritu. No sé de dónde tú has sacado nada de eso. No me ha dado todavía un solo versículo donde diga que el Hijo tenía un Espíritu Santo y el Padre tenía otro Espíritu Santo. Eso, yo no sé de dónde tú has sacado ese disparate. Eso es un completo desastre doctrinal, lo que tú estás diciendo. Eso es algo que no se sostiene con la Biblia. Se cumplió mi tiempo. Ya, sigues diciendo lo que yo creo, lo que yo no creo, de que esto, que el otro, que aquí, que allá, pero no respondes, po. No tienes respuesta para mis preguntas, ¿ya? De ningún tipo, ni siquiera un texto, yo sí te he dado textos, ¿ya? No tienes respuesta para mis preguntas. ¿Mm? No pudiste responder quién es este tercero en esta familia, porque en la eternidad
había un padre, ¿cierto? En el Antiguo Testamento habla del padre. En Salmos 2:7 habla del hijo. Dice, yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces hay un padre y hay un hijo, pero no hay un tercero. ¿Quién es en esta familia? Entonces no hay respuesta. Ya, tú sigues evadiendo mis preguntas, no tienes textos para responder, yo sí tengo textos para responderte lo que tú me preguntas. ¿Ya? Entonces, la Trinidad no tiene sustento en la Escritura. Pablo ya habla de un Dios y Padre y un Señor. Dice, ustedes dicen que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo, que vendría siendo un tercero, es Dios. Pero Pablo dice, aun cuando hay muchos dioses en el cielo y muchos dioses en la tierra y muchos señores, sin embargo, para nosotros, la iglesia, los nacidos de nuevo, un Dios y Padre y un Señor. Dos categorías, dos personas. Pablo no era trinitario. Juan el apóstol en segunda carta 1:9 dice que el que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías, este no tiene a Dios. Un contraste, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina del Mesías te tiene al Padre y al Hijo. Dos, como yo persevero en la doctrina del Mesías, yo tengo al Padre y al Hijo. Pero tú no perseveras en la doctrina del Mesías. Entonces no tienes al Padre ni al Hijo. Porque tú tienes otra doctrina. No tienes la doctrina del Mesías. El Hijo de Dios una y otra vez dijo, yo y mi Padre. Que el único que lo envió fue el Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Ya? Entonces en esta familia, un padre y un hijo, pero no hay un tercero en esta familia, no se menciona. ¿Ya? Por eso que son dos. El hijo dice, nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Pero dice que, que nadie conoce al hombre, sino el Espíritu que está dentro del hombre. Y nadie conoce a Dios, sino el Espíritu. ¿Ya? Que lo escudriña hasta lo más profundo, pero el Hijo dice, nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Dos. Entonces sigue la doctrina del Mesías. ¿Ya? ¿Cuánto me queda? Ya, me quedan unos segundos. Y vemos que en Apocalipsis 3:12 y 14:1, dos nombres, el nombre de dos. Sigue la doctrina del Mesías. Bien. Entonces yo voy a ir por esa misma ruta. Vamos por esa misma familia que tú dices. Yo te voy a aplicar lo mismo también, Ricardo. Ahora, ¿de dónde el Señor Jesucristo saca en la familia al Espíritu Santo? Se dice Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿De dónde aparece el tercero? Bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde el Señor Jesucristo sacó al Espíritu Santo como parte de la familia? ¿Se lo fabricó el Señor Jesucristo? ¿Se lo inventó? ¿O de dónde aparece entonces el decir que bauticen en el nombre del Espíritu Santo si no aparecen en el Antiguo Testamento? ¿De dónde Jesucristo dice eso? Se sacó como el Espíritu Santo parte de la familia. Adelante, respóndame con eso, por favor. ¿De dónde? Porque ya dije, el Hijo le dijo a los apóstoles que le hablaba a los demás para que oyendo no entendieran y viendo no comprendieran, porque a nosotros es revelado los misterios del reino. Y me estás hablando de familia, pero en este tercero no dice si es hermano, si es primo, ya, si es tío, ya, si es un primo lejano, ya, no dice. Entonces no hay un tercero en esta familia. Esa sería mi respuesta. Y eso es todo, pero te quedan todos los minutos. No, si con eso es suficiente, Ok. porque no hay Gracias, ya. título para este. Ya no hay más nada que comentar, yo entiendo. Bien, aquí voy a poner mis 3 minutos. Bueno, cuando le hice la misma pregunta relacionado con la familia que él dice, entonces, ¿de dónde el Señor Jesucristo sacó eso?
del Espíritu Santo. ¿De dónde lo sacó entonces? ¿Cómo pone el Espíritu Santo como partícipe en la familia? No me sabe responder, me evadió. No me sabe responder, ese es el problema de usted, Ricardo, que no me sabe responder. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Se lo fabricó el Señor Jesucristo o se lo inventó él? No, es porque tú no me sabes responder, Ricardo. Tú dices que en este tercero no dice lo que es un primo, un hermano, un tío. Tú dices que no hay un tercero. Aunque el Señor Jesucristo está diciendo, Espíritu Santo, que sí, que hay un tercero. Y tú dices que no. Entonces, yo prefiero creerle la palabra de mi Señor Jesucristo que creerle a usted, que está mintiendo delante de todos. Usted está mintiendo. Su doctrina no se sostiene, Ricardo. A ver, si el Señor Jesucristo dice, bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, él está siendo específico. Está identificando el Espíritu Santo, el Padre y yo como hijo. Está haciendo una separación. Pero Ricardo dice que no, que el Espíritu Santo no aparece en ninguna parte, que no. Le apliqué lo mismo de la familia que él dice, y allí el mismo Señor Jesucristo menciona al Espíritu Santo. ¿De dónde aparece entonces el Espíritu Santo en esa familia que tú dices? ¿De dónde sacó el Señor Jesucristo eso? No, el señor Ricardo dice que no, que Jesucristo estaba loco. Él estaba alucinando y que él se inventó eso, el Espíritu Santo. Yo prefiero creerle a mi Señor Jesucristo que creerle a usted, Ricardo. Usted no está presentando nada, ningún argumento, no está dando ningún texto bíblico. Entonces, Ricardo, a ver, vamos a ser más serios. Respóndame contundentemente qué es el Espíritu Santo que el Señor Jesucristo dice que bautiza en el nombre de Él. ¿Es una persona o no es una persona? Porque él dice que bautiza en el nombre del Espíritu Santo también, como la del Padre y en su nombre. Es decir, su doctrina, por donde quiera que la agarremos, no se sostiene. Es un disparate teológico totalmente, no tiene asidero bíblico, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Claro, yo entiendo cuando se habla nombre Padre e Hijo, yo entiendo porque son tres funciones diferentes. Y ese es el problema que usted no sabe entender, Ricardo. ¿Entiendes? Si yo lo que quiero saber, si el Señor Jesucristo estaba loco cuando dijo eso. Si Juan cuando dijo eso también estaba loco. Y usted no me sabe responder, Ricardo. Agotó su poco minuto. La pregunta que le hice no duró ni siquiera un minuto porque no tiene nada que responder. Porque usted sabe que lo que usted es un enredo, un rollo, no tiene respuesta. Usted se creó esa mentira y cree como que usted ha descubierto la arena en el mar. Pero es un disparate teológico. Se cumplió mi tiempo. Y ahora me toca mi pregunta. Yo le voy a hacer sobre sobre el mismo texto. Si dice que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay alguien, porque usted sabe que la suma de tu palabra es verdad, necesita dos textos para que eso sea verdad. ¿Hay otro texto en donde se pronuncie lo mismo? ¿Ya? ¿Hay otro texto en donde se pronuncie tal cual? Esa es mi pregunta. Pero otro texto que se pronuncie lo mismo, ¿cómo así? No entiendo. Que diga otro texto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no sé, cualquier cosa. Cualquier cosa. Ok, apague su micrófono. No, no hay otro texto relacionado, otro paralelo, porque fue las últimas palabras que el Señor Jesucristo dijo. Eso lo vemos en Marcos también, como él encomendó a sus discípulos, vayan por todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el mismo paralelo conectado. Entonces, vemos de que el Señor Jesucristo, cuando le dice eso a sus discípulos, ya era antes de ascender. Le está encomendando eso. No es algo que el Señor Jesucristo le decía repetitivamente. Cuando hablaba con sus discípulos siempre decía, mira, bauticen, no. Fue algo que los discípulos lo entendieron. Ahora, yo quiero que tú me respondas a mí, que nomás se voy a responder, ¿por qué le dice bauticen en el nombre del Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo? Porque él no dijo bauticen en mi nombre y bauticen en el nombre de mi Padre. Si tú dices que son dos nada más. Eso es lo que quiero que tú me ayudes a entender y no lo he podido hacer.
porque era el momento propicio para el Señor Jesucristo decirle a sus discípulos, mire, bauticen en el nombre del Padre y en mi nombre. Entonces tú sacas afuera de la ecuación el Espíritu Santo. Y ese es el problema. Porque el Señor Jesucristo está diciendo, bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero tú sacas el Espíritu Santo de la ecuación. Y eso es lo que yo necesito, que tú me ayude a responderme y no me esté evadiendo. Ayúdame a entender eso. Respóndeme y no me evadas, por favor. Es lo único que yo necesito. Mira, vamos a terminar el debate. Tenemos 1 hora y media y todavía no hemos sabido responder ese pasaje bíblico. 2 pasajes bíblicos que te han triturado. Primera de Juan 5:7, conectado con Mateo 28:19. ¿Te ha triturado? Entonces tú me dices a mí que no existe una Trinidad. Entonces, si no existe una Trinidad, ¿cómo el Señor Jesucristo manda a su discípulo a bautizar en el nombre de estas 3 personas? En su nombre, la del Padre y el Espíritu Santo. No me ha sabido responder. Te ha ido en filosofía. De que no, que se decía en el Antiguo Testamento que hablar en parábolas no tiene nada que ver. Lo de la parábola era porque el pueblo judío no entendía, era desobediente. Nada que ver con lo que te estoy preguntando. Me estás evadiendo. Eso es lo único que yo quiero que tú me respondas. Que sea contundente y que dé una respuesta precisa. No que sea una respuesta evasiva. Porque me estás evadiendo, señor Ricardo. Y todo el mundo lo está presenciando. Me evades. Yo necesito que me responda. ¿Dónde aparece esa tercera persona? ¿Por qué aparece el Espíritu Santo? ¿Jesucristo estaba loco cuando dijo eso? Eso es lo que quiero saber. Te estoy aplicando de la familia. Tú me hablaste a mí lo de la familia. Entonces te estoy aplicando tu propia medicina. Yo que quiero que me responda el Espíritu Santo y no me ha sabido hacer. Adelante. Ya, no supo responder. No supo responder. ¿Por qué? Porque yo le hice la misma pregunta. ¿En dónde está el texto? Porque ¿acaso el Señor no sabía que la Escritura dice la suma de tu palabra es verdad? Entonces se necesitan 2 textos, no uno solo. ¿Ya? Y como el Señor sabía eso, por eso no se repite esto. Y lo de que 3 dan testimonio en el cielo también no tiene sustento. ¿Por qué? Porque ¿ante quién darían testimonio? ¿Ante un cuarto? Y tampoco hay un texto en Apocalipsis en donde se vea que los 3 están dando testimonio. ¿Ya? Porque si vemos en Apocalipsis, ¿ya?, hay ausencia de un tercero en todos los textos en donde habla del Padre y del Hijo. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:12, Apocalipsis 5:13, Apocalipsis 14:1, Apocalipsis 22:3, y así sucesivamente. Vemos que por lo menos hay unos 9 textos que muestran que solamente 3 son los que terminan reinando, que sea 2, no 3, 2, porque los apóstoles, nosotros los que recibimos la facultad de reinar, ¿cierto? Nosotros estamos bajo el Padre y el Hijo, pero vemos que solamente el Padre y el Hijo reinan por la eternidad, así como empezó en el principio, termina al final. 2, ¿ya? Y él dice que me está aplicando lo de la familia, pero ahí no habla de familia el texto, no habla de familia. Y como digo, el Señor tenía que saber que para que algo sume se necesitan 2 textos, y él no tiene los 2 textos en donde se hable de 3, que sería bautizado en el nombre de 3, no tiene el texto en donde 3, otro texto en donde 3 dan testimonio en el cielo. ¿Y ante quién van a dar testimonio estos 3? ¿Ante un cuarto? Entonces la Trinidad tiene vacíos que no puede llenar, y son desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ya? Pero la Trinidad no tiene textos desde Génesis hasta Apocalipsis que muestre a 3, pero en un solo texto. No que pesquen un texto para acá y otro por acá y ahí junten los 3. ¿Ah? Ahí junten los 3. ¿Ya? Ahí junten a los 3. No tienen. Tienen que pescar un texto acá y otro allá. Pero no tienen un solo texto en donde hable
de esos tres, desde Génesis hasta Apocalipsis. En cambio, yo tengo textos en donde son clave, donde debería mencionarse un tercero y no se menciona, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiempo. Ok, ahora nos vamos a lo textual. Tú dijiste anteriormente de que los estudiosos dicen que ese texto fue añadido. Quiero la evidencia. Dame la evidencia de que ese texto fue añadido. Ya. No hay nada más claro que no está el texto en Apocalipsis que estén dando testimonio los tres. Ya. Le voy a interrumpir porque no me está respondiendo la pregunta. Claro que te Le estoy hice la respondiendo. pregunta y lo voy a poner el tiempo de nuevo. Le hice la pregunta. Le hago la pregunta de nuevo. Usted dijo que primera de Juan 5:7 es algo que fue añadido porque según usted, los estudiosos. Ahora, yo quiero que usted me diga a mí y me dé la evidencia de eso que dicen los estudiosos, de que eso fue añadido. Yo Ese quiero no la es el, evidencia, la ese no es evidencia el estudio crítico. y la evidencia, claro. Si usted va a hacer un trabajo crítico textual, yo necesito la evidencia de que eso fue añadido. Si me presenta a mí la evidencia de que eso fue añadido, cerramos el debate. Te estoy presentando la evidencia, Preséntame la la escritura, evidencia y le voy a es la dar autoridad. los tres minutos. No, estoy hablando de la evidencia textual. Textual. ¿Sabes lo que es textual? ¿Sí? Y la escritura no Que es textual. aparece en el texto, en el texto. Y la escritura no es textual. ¿En dónde están los tres que ¿Usted me dan está testimonio entendiendo en el o cielo? no, Ricardo, ¿En usted dónde están? me está entendiendo o me está evadiendo? Por eso estoy haciendo una pregunta. Te estoy respondiendo con la escritura, te estoy Usted me respondiendo está, con la usted escritura. me está diciendo a mí que Primera de Juan 5:7, ese texto en específico, mira, eso fue añadido, eso no existe. Ese texto Claro, fue añadido. déjala. Yo lo que necesito es, si eso fue añadido, ¿por qué yo lo tengo en mi Biblia? Ese texto, ¿por qué está en mi Biblia si eso está añadido? ¿Y cómo no está cómo no está Dame la evidencia textual, le voy a dar los 3 minutos para que usted me responda. Dame la evidencia de que eso fue añadido. El texto fue añadido porque eso no estaba antes, no te estoy aparece dando ningún, la evidencia? eso no aparece en Te ningún estoy dando la manuscrito. evidencia. Te No estoy dando aparece en la ningún evidencia. manuscrito. Adelante. ¿Y por qué no está en la interlineal? ¿Mm? ¿Por qué no está en ninguna interlineal? ¿Ya? Muéstrame usted por lo menos dos interlineal en donde esté ese texto. ¿Ya? Así que le estoy respondiendo con la misma escritura. Si se supone que tres son los que dan testimonio en el cielo, la revelación que está del cielo, que la tiene Daniel y que la tiene Juan el apóstol, que es la última revelación, ¿por qué esos tres no están dando testimonio en el cielo? ¿Por qué no se ven? Eso quiere decir que fue añadido, que el que lo añadió no tenía ni idea cómo se interpreta la escritura, ¿ya? Porque hay ausencia de evidencia en la misma escritura. Entonces, ¿cuál es la mayor autoridad ante todo estudiante de la escritura? La misma escritura. Y esa evidencia eh, no está en la revelación en donde se habla del cielo, en donde están todos los textos en donde se habla del cielo. No están esos tres dando testimonio. ¿Y ante quién? ¿Ante quién? Entonces, la misma escritura me da la evidencia. ¿Ya? Por eso, muéstreme los textos, ¿ya? Muéstreme los textos en Apocalipsis o en Daniel, en donde están los tres dando testimonio. ¿Y ante quién? ¿Ya? Porque le voy a seguir preguntando lo mismo. Esa sería mi respuesta. Ahora puede refutar, pero refute lo que estoy diciendo. Ya se cumplió su tiempo porque no ha terminado todavía. No es que ya respondí, ahora refúteme lo que yo respondí, deme los textos. Bien. Voy a apagar un ratito la cámara, voy a hacer un pequeño trámite, son unos segundos. Ok. Me avisa cuando entres.
Listo, puedes seguir. Sí, dame un segundito. Dame un segundito, espérate. Bien, aquí pongo mi tiempo. Te pregunté acerca de la evidencia textual de manuscrito. Estos manuscritos que usted ve aquí en pantalla contienen a Primera de Juan 5:7. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 manuscritos que contienen a Primera de Juan 5:7. Aquí en este libro que se llama The King James Only Debate, dice que hay un manuscrito que lo crítico textual, a lo cual tú te apoyas, lo del texto crítico, que es el Codex 629, que ellos mismos lo han datado, tus propios eruditos lo han datado del siglo II. Pero aquí ellos no hacen ni siquiera mención de ese manuscrito. C29 tienen oculto eso, callado, no dicen nada. Y es del siglo II. Si tú me dices a mí que eso fue algo añadido, pues entonces aquí tenemos un manuscrito del siglo II, porque ustedes se basan supuestamente en lo más antiguo. Tú dices, también me hiciste la pregunta, que en cuál interlineal aparece eso, que bueno, el problema es que el interlineal al cual tú te basas es el interlineal del texto crítico que está mutilado, un texto crítico corrupto, mutilado, porque existen dos tipos de Biblias. El tipo de Biblia que es representado en el texto bizantino mayoritario, que es la gran mayoría de manuscritos, casi 6.000 manuscritos, versus a un texto crítico alejandrino, corrupto y mutilado, que no representa tan siquiera un 10%, que es al cual tú te apoyas. Entonces, por eso yo te pregunté a ti, ¿cuál es la base textual que tú dices para sustentar de que eso fue añadido? Y no me pudiste responder. No sabes responder, solamente estás repitiendo como papagayo lo que tú has escuchado por ahí. Te pedí la base textual de manuscritos y no me has sabido responder. Tenemos evidencia desde los primeros teólogos de la iglesia que hace mención del pasaje bíblico. Por ejemplo, mira, Tertuliano hace mención de ese pasaje bíblico. También tenemos, estamos hablando del siglo II, también tenemos aquí a Teófilo de Antioquía. Teófilo de Antioquía, del siglo II, hace mención del pasaje bíblico. ¿A quién más tenemos? Tenemos aquí a Atanasio de Alejandría, del siglo III. Atanasio de Alejandría hace mención al pasaje bíblico. Ahora, yo te pregunté a ti, si tú dices que eso es añadido, ¿por qué tus críticos textuales dicen que solamente con las citas, los primeros teólogos de la iglesia, lo dice Bruce Mesker y lo dice Daniel Wallace también, que solamente con las citas, los primeros teólogos de la iglesia se reconstruiría casi todo el Nuevo Testamento? Entonces, ¿cuál sería ese Nuevo Testamento que se reconstruiría? ¿El que tiene a 1 de Juan 5:7 o el que no lo tiene, que es el tuyo? Queda refutado. Gracias. Ya, mi pregunta sería, ¿por qué, si se supone que Juan 5:7, 1 Juan 5:7, es un texto que no fue añadido, sino que original, ¿por qué no hay en el cielo tres que estén dando testimonio ante un cuarto? Esa sería mi pregunta. Bueno, desperdiciaste tu pregunta, que no existe un cuarto. Tú eres el que te ha fabricado un cuarto, es que no existe un cuarto. En las escrituras jamás se menciona de un cuarto. Yo no sé dónde te has sacado eso. Es que no existe un cuarto. Tú preguntas por qué no hay un cuarto, es que no existe un cuarto. Ahora, si existe un cuarto, yo necesito que tú me des los pasajes bíblicos donde se demuestre de que existe un cuarto. ¿Existe? Dame los versículos bíblicos, entonces yo me retracto. Eso es lo único que yo quiero. No me interrumpa. Estoy en mi tiempo, no interrumpa. Eso es lo único que yo quiero. Que me responda a mí, mira, tú estás mintiendo si las escrituras nos dicen que hay un cuarto. Tú acabas de decir que
el Hijo tiene un espíritu y de que el Padre tiene un espíritu. Entonces son 4. Entonces yo necesito que tú me respondas a mí con versículos bíblicos donde los apóstoles enseñaron eso, que el Padre tiene un espíritu y de que el Hijo tenía otro Espíritu Santo. Es decir, son 2 Espíritus Santos, el Padre y el Hijo. Tú tienes que darme los versículos bíblicos. A ver, ¿dónde los apóstoles enseñaron de que el Espíritu Santo era el Espíritu específicamente del Hijo? ¿Dónde enseñaron ellos eso? Yo necesito los versículos bíblicos donde ellos lo enseñaron. Y esa es la pregunta que te voy a hacer más adelante. Ya casi vamos a terminar porque tenemos 2 horas transmitiendo. Porque yo quiero que tú me respondas a mí. ¿Dónde los apóstoles le enseñaron o ellos predicaron de que el Hijo tenía un Espíritu Santo y de que el Padre tenía otro Espíritu Santo? ¿Dónde vemos eso? Eso es lo único que yo necesito y que me ayude a comprender, a entender eso. Porque no lo veo en las Escrituras. Ni los apóstoles lo enseñaron, ni el Señor Jesucristo tampoco lo enseñó. Eso es algo que tú te has sacado las mangas. Eso no existe. Entonces, yo necesito saber aquí delante de todo, ante el público, que no demuestre cómo es que tú llegaste a la conclusión de que el Padre tiene un Espíritu Santo y de que el Hijo tiene otro Espíritu Santo. Eso es lo único que yo quiero que tú me ayudes a comprender, pero con la Biblia. No quiero filosofía, ni quiero tampoco interpretaciones tuyas, imaginaciones tuyas, de que tú piensas, de que tú crees. No, a mí no me interesa nada de eso. Yo lo que quiero es Biblia. Quiero que me dé pasajes bíblicos con Biblia en mano, que me demuestre a mí que el Padre tiene un Espíritu Santo y que el Hijo tiene otro Espíritu Santo y que son 4. Eso es lo único que yo quiero, no más. Eso es lo único. Que tú me demuestres eso a mí. Porque eso fue lo que tú acabaste de decir desde el inicio de este debate. Tú acabaste de decir que el Padre tiene un Espíritu Santo, un espíritu, y de que el Hijo tiene otro espíritu. Y todo quedó grabado. Entonces yo necesito saber eso, que tú lo hagas delante de todos. Se cumplió mi tiempo, ahora yo quiero que tú en tu intervención lo digas. Adelante. No hubo respuesta, no tiene respuesta, no están los textos y él está torciendo lo que yo dije. Yo dije que el Hijo tiene su espíritu porque él es espíritu. Ya, cuando digo yo tengo mi cuerpo, miren, a ver si lo ven, yo tengo mi cuerpo, este es mi cuerpo. ¿Cómo voy a tener 2 cuerpos si este es mi cuerpo? Entonces el Hijo tiene su espíritu, el que tiene dentro de él, porque es el único que tiene cuerpo. ¿Ah? El Padre no tiene cuerpo, entonces ya le di los textos, Mateo 10:20 y Gálatas 4:6. Mateo 10:20 habla del espíritu del Padre, Gálatas 4:6 habla del espíritu del Hijo. Entonces, si yo tengo mi cuerpo, ¿cómo voy a decir que yo tengo 2 cuerpos si yo estoy diciendo este es mi cuerpo? Entonces, yo tengo mi cuerpo, ¿ya? Yo tengo mi cuerpo, ¿lo ven? Yo tengo mi cuerpo. Entonces, ¿cómo voy a estar diciendo que yo tengo 2 cuerpos? Él es el que está torciendo lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque se ve superado y no puede mostrar la confusión que presta este texto, porque dice que 3 dan testimonio en el cielo. No está el texto en donde pueda mostrar en Apocalipsis o en Daniel que hay 3 dando testimonio en el cielo, pero ¿ante quién? Porque si yo doy testimonio, tengo que estar dando testimonio ante alguien más. No puedo estar dando testimonio ante mí mismo. Entonces, si el texto dice que 3 dan testimonio en el cielo, ¿ante quién? Entonces, ese mismo texto, el que lo añadió, no tenía ni idea cómo se interpreta la escritura y no se dio cuenta que estaba poniendo ese texto para prestarse para confusión. ¿Ante quién? ¿Ante quién van a dar testimonio estos 3? ¿Ya? Y no está el texto en donde muestre ese mismo texto en Apocalipsis o en Daniel, ¿ya? O en algún texto que hable del cielo, en donde estos 3 estén dando testimonio, pero ¿ante quién? ¿Ante quién? ¿Ya? Entonces, la doctrina de la Trinidad es un mar de confusión, ¿ya? Es un mar de puros hoyos que no pueden tapar, ¿ya? Porque hay textos claves en donde dice el Hijo, claramente dice, esto significa vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a quien tú enviaste, ¿ya? A quien tú enviaste. Entonces, ¿cómo es que la vida eterna consiste en conocer solamente a 2? Y si 2 participaron desde el principio hasta el final, ¿cómo es que están recibiendo, que sea 3? ¿Cómo es que están recibiendo solamente 3? Adoración. No tiene sentido.
Y en Génesis 1:26, ellos dicen que ahí son tres los que crearon al hombre. Yo lo he escuchado muchas veces, ¿o no? Eso es lo que dicen, ¿o no? Que tres crearon al hombre ahí en Génesis 1:26. Pero Job 33:4 dice que fueron dos. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me vivificó. ¿Cuántos son? Dos, po. Entonces la Trinidad no tiene sentido. Por eso yo dejé de ser trinitario y por eso jamás podría ser unicitario. ¿No? Desde Génesis hasta Apocalipsis jamás van a poder mostrar textos que muestren a tres. En el Antiguo Testamento hay dos Yahweh, no tres. ¿No? Y así sucesivamente. Bien, como tú dejaste de ser trinitario y pasaste a ser sabeliano, porque ahora tú hablas a la herejía sabeliana. Ahora, yo quiero que tú me respondas a mí, ya esta va a ser la última pregunta, porque ya tenemos 2 horas. La pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Quiero que me demuestre a mí con textos bíblicos donde el Señor Jesucristo o los apóstoles enseñaron de que el Señor Jesucristo tenía un espíritu y de que el Padre tenía otro espíritu. Es decir, 2 Espíritus Santos. ¿Dónde los discípulos enseñaron eso? Dame los pasajes bíblicos y lo vamos a leer. Adelante. Pedro dice que el espíritu del Mesías estaba en los profetas y en ningún lado, porque también la Escritura dice que el Espíritu Santo estaba en los profetas y no hay ningún texto que diga que los profetas habían dos espíritus. Entonces ahí tenemos a uno, el espíritu del Hijo de Dios. Ya, y Mateo 10:20 habla del espíritu del Padre. Ahí tendríamos dos espíritus. Son dos, no tres ni cuatro, como él quiere torcer lo que yo estoy diciendo, porque como no tiene más que hacer, se queda sin argumento y quiere torcer lo que yo estoy diciendo. ¿Ya? Vemos que también Pablo dice, hablando del Mesías en 2 de Corintios 3, 14, 16, 17, dice, hablando del Mesías, que él quitaría la cubierta y después dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En Apocalipsis 2, en adelante, el Hijo está hablándole a la iglesia y dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el que está hablando es Él. Y Pablo habla de varios espíritus, del Espíritu del Hijo de Dios, del Espíritu Santo, ya, del Espíritu de la verdad, de profecía y así sucesivamente, y dice un espíritu, pero jamás nombra al Espíritu del Padre. Entonces ahí están los textos. El Hijo dice, el que me ama y guarda mis palabras, mi Padre le amará y vendremos a Él. En ese vendremos a Él, se incluye Él y el Padre. También dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. En ese uno somos se incluye Él y el Padre, nadie más. También dice en Juan 17, 11, 17, 19, 20, 21 y 22 me parece, él viene hablando de una unidad perfecta. Dice, yo en el Padre y el Padre en mí, para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Ya? Viene hablando de esa unidad y de ese uno se incluye él y el Padre. ¿Ya? Entonces son dos, no tres. Y así hay muchos más textos en donde el Hijo dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Ya? Y la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a quien tú enviaste. Entonces la vida eterna consiste en conocer a dos solamente. ¿Qué pasa en todos estos textos con el tercero? Son textos claves. No sé si él sabrá qué significa textos claves o si sabrá que el contexto general prevalece por encima de textos mal interpretados. Desde Génesis hasta Apocalipsis yo puedo mostrar esto. Él no lo puede hacer. ¿Ya? No puede hacer eso con la Trinidad. Esa sería mi respuesta. Bien, ya aquí concluimos. Ahora yo voy a refutarte y terminamos aquí, cerramos. Bien. Le hice la pregunta al señor Ricardo y como ha pasado en todo este debate, saltando en evasión.
No me ha respondido. Le pregunté a él dónde los discípulos enseñaron de que el Señor Jesucristo tenía un Espíritu Santo y que el Padre tenía un Espíritu Santo. El señor Ricardo, al inicio de este debate, él dijo que el Padre tenía un Espíritu Santo, un espíritu, y de que el Hijo tenía otro espíritu. Es decir, son dos espíritus, el Padre y el Hijo. Entonces está conformado por cuatro. Le pregunté y no me supo dar los versículos bíblicos. Como se la ha pasado aquí evadiendo, me hablaste de que Pedro habló en Hechos acerca del Espíritu, no está hablando del Espíritu del Señor Jesucristo, habla del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Eso es lo que está diciendo Pedro. Entonces tú estás torciendo los pasajes bíblicos. No dice en ningún momento el Espíritu del Mesías, dice el Espíritu Santo. Tu traducción está traducida mal. Eso es falso. Es el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, porque el texto crítico no cree en la Trinidad. Mutila los pasajes bíblicos de la Trinidad. No cree en la deidad de Jesucristo. Tu texto crítico al cual tú te apoyas en tu Biblia no cree en la deidad de Jesucristo, porque está conformado por unicitarios. Tu texto crítico fue conformado por unicitarios y católicos romanos. ¿Entiendes? Tienen doctrinas católicas romanas, una mezcla con unicitarios. Entonces, por eso es que tu texto crítico, aparte de que es un texto que se contradice y está plagado de incongruencias y contradicciones, tu texto crítico es un texto corrupto. Lamentablemente, no sabes ni siquiera en lo que te está apoyando. Te pregunté lo de primero de Juan 5:7, porque tiene relación con el bautismo, como el Señor Jesucristo mandó a que se bautizara. No me sabía responder, me evadiste. No sabía responderme. Entonces, aquí quedó evidenciado que tu doctrina no se sostiene. Tu doctrina es totalmente un garapacho, que nadie se puede tragar esa creencia farsa. Solamente usted se ha tragado todo eso, porque todo eso es una farsa. ¿Entiendes? Yo no sé de dónde usted se sacó ese disparate doctrinal, porque no tiene sustento bíblico. Entonces, yo le pedí a usted con evidencia, testimonio de los apóstoles, donde enseñaron ellos eso, que el Señor Jesucristo tenía un Espíritu Santo y de que el Padre tenía otro Espíritu Santo. Cuando te pregunté lo de Espíritu, si el Señor Jesucristo tenía un Espíritu cuando estaba aquí en la tierra, dijiste que sí, pero después resultaste diciendo de que no, que el que él descendió fue el Espíritu del Señor Jesucristo. Pero un momento, tú acabas de decir que él tenía ya un Espíritu aquí en la tierra. Es un mar de contradicciones. Lo que usted tiene es un mar de contradicciones, un océano de contradicciones. Así que ya se cumplió mi tiempo. Gracias, Ricardo, para que usted se despida, y un saludo a todos los hermanos que estuvieron presentes en este debate. Gracias. Adelante, Ricardo. Me despido. Gracias a Carlos Blanco por el debate, de todas maneras, aunque el principio fue un poquito incómodo, pero después reaccionó. Entonces, reaccionamos. Entonces, gracias por Ricardo, para que se despida, pero corrija esa parte, diga reaccionamos. Ya reaccionamos. No se excluya. Ok, gracias. Entonces, gracias a los que vieron el video y los que lo van a ver, bendiciones, y como siempre lo digo, pídanle a Dios que le enseñe a interpretar las escrituras de la forma correcta. Con esto me despido. Gracias. Gracias, Ricardo, por darme la oportunidad de tener este encuentro contigo. Gracias a los hermanos que estuvieron allí haciendo sus comentarios. No olviden dejar sus likes, compartir este material, y así muchas personas puedan conocer las dos posturas. Bendiciones, que pasen buenas noches. Nos encontramos en una próxima entrega. Bendiciones.